Bueno, bienvenidos a todos a esta jornada de medicina materno-fetal de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital de Clínicas. Es un placer tenerlos a todos acá. Y para comenzar, le vamos a dar la palabra al profesor Coppola, que les va a dar también la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en esta nueva jornada, ya de todos los años. Ya es un clásico esta jornada de medicina materna. Esta asociación que tenemos entre la clínica médica B y la ginecología B, la profesora Yambita aquí, ha dado, sigue dando muy buenos frutos, mucha especialización. Este programa tiende a avanzar. Hemos logrado tener un docente de medicina interna en el staff docente de ginecología. Falta que la doctora Yamí nombre a un ginecólogo en su staff docente. Y ahí quedamos completos, pero estamos muy contentos, sobre todo por este equipo que hemos logrado con, con Paulita Olegui como puntero derecho, Noli como puntera izquierda y Valentina Subiarre como centro forward, una delantera que no puedo perder nunca. Así que bueno, esperemos que esto sea muy productivo. Le tenemos que agradecer a la autora Gelfin. ¿Dije bien? Gelfri. Gelfri. Bueno, no me pude aprender el nombre, pero sí la conocemos porque ya ha venido otras veces, un referente a nivel de la medicina materna. Así que es un placer tenerla aquí nuevamente. Ojalá que siga viniendo y nosotros sigamos yendo, porque ya acaban de ir a la República de Rosario, donde yo voy a pescar y es muy bueno todo, es muy bueno, se pesca mucho. Así que bueno, agradecer también al laboratorio Urufarma, que mediante ley de donaciones y ha soportado económicamente esta actividad. Así que queremos agradecer y le doy la palabra a la doctora Yambi, a ver si acá, este mismo. ¿Soy este? Gracias. Bueno, buenos días para todas y para todos. Un placer dar inicio a esta jornada de medicina materno-fetal que, que tiene pasado y tiene futuro. Creo que cuando uno ve esos equipos de trabajo, como siempre decíamos antes, ARO, que ya no decimos más, de alto riesgo obstétrico, reconvertido en esta unidad de medicina materno-fetal, vemos cómo es un proyecto como que trascendió a personas, que tuvo pioneros, que tuvo líderes, pero que todo el tiempo vemos gente joven integrándose al equipo, liderado de una manera fantástica, de una forma como interdisciplinaria, y uno ve el temario y encuentra que abarca esa interdisciplina, que están los temas que tienen que ver con eclampsia, con biomarcadores, pero también con cuarto trimestre, con salud mental, y que el armado de ese temario en estas jornadas y en todas las otras jornadas que precedieron tienen ese enfoque y esa tónica de la interdisciplina que este equipo ejerce en su práctica clínica y en su práctica docente. Agradecer a Albertina que esté de nuevo acá. Yo en lo personal tuve el placer de conocerla el año pasado cuando nos acompañó a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna. Y bueno, y teniendo una de nuestras asistentes, la doctora Novoa, rotando allá con ella, con una experiencia fantástica como viene ahora, bueno, abogar porque este lazo, estos intercambios con el país hermano, sigan y den sus frutos en proyectos también de enseñanza, de investigación, de todos esos sueños que sé que tienen Valentina, Paula y todo el equipo. Así que bueno, nada más que eso, agradecer esta concurrencia, esta presencia siempre llena en estas jornadas, siempre se agotan los cupos y bueno, y desearles una preciosa jornada muy fructífera a todos. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar al panel, a pasar a discutir con un prestigioso panel. Ya les dejamos toda la mesa acá un poco desordenada, pero bueno. Entonces, vamos a invitar a pasar al doctor Marcelo de Agostini, que es profesor agregado de ginecología, especialista en, no sé, ecografía, no sé cómo se dice, ecógrafo, es el señor ecógrafo. A la doctora Verónica Fiol, que está allá, que es ginecóloga, también invitada desde los primeros cursos, profesora agregada de ginecología A, y ya también Mariana Cora, que es internista
Bien, bueno, si les parece entonces, vamos a arrancar. No sé si alguna mesa va a ser, como hacemos siempre, alguna ensumita para los que fueron llegando más tarde y después vamos a empezar a hacer la discusión. ¿Te animás a hacer un ensuma de la historia, alguno de ustedes? Vos sos de la casa. Bueno, hago un breve ensuma. Ensuma es una paciente de 32 años con el antecedente personal de enfermedad celíaca diagnosticada en su infancia, que no adhiere correctamente al tratamiento, cifras de hipertensión arterial el resto de los años en el carnet de salud vinculadas a situaciones de estrés o en otro contexto de consultas médicas. Tiene una gesta, una cesárea hace 5 años que tuvo un estado hipertensivo a forma de una preeclampsia a las 36 semanas. También un antecedente familiar de diabetes tipo 2 en su madre, hipertensión crónica y preeclampsia, que concurre a la policlínica cursando 21 semanas de edad gestacional con cifras de 150 a 90 y una proteinuria aislada de 0,3 miligramos de decilitro. Ya había recibido la profilaxis con aspirina y ácido fólico, un índice de masa corporal disminuido de 18, cifras de 140 a 100. Nada, y las ecografías que se menciona que ya tenía un IP de las arterias uterinas elevado en la ECO-TN que No, se aumentaba. nos vamos a parar un en las poquitito ahí, ¿no? Entonces, es una paciente que a uno le incomoda un poco cuando viene a las 20 semanas, ahí a las 23 semanas. Lo que sí, teníamos algunas preguntitas un poco para situarnos antes, ¿verdad? Cuando estaba ahí de 12 semanas que le hace la ecografía. Entonces, una de las cosas que le queríamos preguntar a Marcelo nosotros es, bueno, Marcelo, ¿se realiza screening de preeclampsia a todas las embarazadas? Esa es una pregunta y después te vamos a hacer alguna más adelante. Pues si vos no llegaste a hacerla a las 12 semanas, cuando le haces la estructural, ¿le haces? Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Felicitaciones por la concurrencia. En primer lugar, y yendo al tema, el screening de la preeclampsia tendríamos que hacerlo a todas las embarazadas. Y lo tendríamos que hacer y lo tenemos que hacer correctamente en el momento que captamos a la paciente. Lo ideal es captarla en el primer trimestre, como decimos de hace años que venimos diciendo lo mismo. Y en la ecografía, que ya no deberíamos más llamarle ecografía de la translucencia nucal, ya debemos llamar en el screening ecográfico del primer trimestre, nosotros podemos detectar riesgo de preeclampsia, de cromosomopatías, de restricción de crecimiento, de parto prematuro. Todo eso lo podemos hacer entre la semana 11 y 14, cuando hacemos, obviamente, la mensuración de la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, el flujo en el ductus venoso, el flujo tricuspidio y la valoración de la resistencia en las arterias uterinas, que hay que hacerla con la técnica que nosotros seguimos, que es la de la Fetal Medicine Foundation, como lo describió el profesor Nicolaides, porque la metodología es importantísima acá para detectar realmente el riesgo. Nosotros estamos valorando resistencias, estamos comparando con tablas de poblaciones normales. Si nosotros hacemos mal la medida o con un equipamiento inadecuado o fuera de los periodos, no vamos a tener el resultado. Por eso, índice de la resistencia en las arterias uterinas o pulsatilidad en las arterias uterinas, y tomamos el promedio, algo que yo, como soy viejo y vengo de antes medíamos las dos uterinas y veíamos que la resistencia del lado placentario era más baja y la del lado contraplacentario era más alta. Y una resistencia patológica o una resistencia que decíamos aumentada con Notch que encontrábamos, le dábamos una importancia tremenda, que hoy por hoy a veces una resistencia alta con Notch de un lado y una no tan alta del otro lado, el promedio puede enmascararte que hay una resistencia aumentada. Pero hay que considerarlo. Igual seguimos las curvas de índice de pulsatilidad con el promedio las dos, pero destacamos la presencia de Notch en el lado contraplacentario o en el lado placentario, lo destacamos. ¿Por qué? Para esa paciente
hacerle otra ecografía tal vez al mes, a las 16 semanas o 18, o a las 20, entre 20 y 24, cuando hacemos la ecografía estructural. Y hacemos lo mismo, el promedio de los dos vasos uterinos. Cuando nos da patológico, uterinas patológicas es mayores al percentil 95 el promedio. Si nos da patológico, decimos, esta paciente tiene un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad grave como es la preeclampsia, que se puede sobreañadir a la hipertensión crónica, como en este caso, y que bueno, es importante tenerlo en cuenta para empezar un tratamiento precoz o una prevención de controles más estrictos si se hace más adelante. No quiero... Yo quise empezar por él, hacemos al revés que siempre, porque bueno, cuando ustedes la ven ya tenían, ¿no?, esta ecografía. Entonces quiero ver, bueno, qué discutieron un poco en las mesas, qué consideraciones les merecían las cifras de hipertensión que traía esta paciente, que contaba aquellos carnes de salud, y qué paraclínica les solicitarían. Van a pasar. Alguien en la mesa que hable. En nuestra mesa, con respecto a la primera pregunta, nos inclinamos a plantear que tiene un estado hipertensivo del embarazo a forma de hipertensión arterial crónica, sobre todo basados en el hecho de la noción de cifras elevadas previas y de lo precoz que acumula estas últimas dos cifras con las que estamos enfrentándonos a la paciente ahora. Hay ahí una proteinuria que no está, que no está cuantificada, que realmente estorba un poco para hacer este diagnóstico con total tranquilidad, pero de todos modos, la forma de presentación, sus antecedentes, el antecedente, sobre todo el antecedente de cifras previas, pensamos que corresponde a una hipertensión arterial crónica y lo tratamos como tal. No sé si querés que siga avanzando un poco más. No, ¿qué opina algún otro? Todos le creen si la mujer te dice, yo tuve alguna vez, sí, el día que, no sé, me robaron en la calle, tuve 160. Ah, es una crónica, decís vos. No sé, les pregunto. La señora dice que tuvo, o sea, ¿qué otros elementos miraron acá? O no, capaz que no es crónica y es ahora gestacional. Nosotros acá en la mesa estuvimos discutiendo un poco, como en la segunda pregunta, que estaría bueno solicitar un mapa, sobre todo porque menciona que las cifras fueron en contexto de estrés y consultas médicas, entonces estaría bueno un mapa para despistar como esas cifras en ese contexto, digamos. Pero bueno, igual por todos los antecedentes, antecedente obstétrico, los factores de riesgo por los antecedentes familiares, igual nos inclinamos a una hipertensa crónica. Bien, todos pensaron, ninguno pensó nada diferente, todos piensan que es crónica, todos le van a pedir un mapa. Qué maravilloso el señor que hace mapas, se va a llenar. No sé, yo no les traje hoy la encuesta, pero hay una encuesta que el 30% de los ginecólogos utiliza mapa. No sé, justo acá tenemos todos los que piden. No, bueno, no, pero de verdad, ¿qué otro? Cuando dice para clínica, está bien, el mapa, ahora vamos a hablar de eso, estamos totalmente de acuerdo. ¿Quieres decir algo? Pero ella ya salió a defender los ginecólogos, está muy bien. No, es un grupo sesgado, pero digo, ¿y qué otra paraclínica le pedirían? Bueno, parte de la valoración, si estamos pensando que puede ser una hipertensión crónica, es un fondo de ojo, por ejemplo, un electrocardiograma, parte de la valoración de la hipertensión crónica. Ahí podemos encontrar algunos cambios que pueden orientar. Bien. Entonces, todo lo que dijo Camilo, yo te estaba peleando, Camilo, nomás, que la señora te lo cuente, pero y después vas a ir a mirar el carné, cómo fue el control el primer trimestre, ¿no? Que te lo perdiste. O sea, la paciente viene a la Policlínica de Medicina Materno-Fetal a las 21 semanas, pero voy a ir a mirar a ver cómo estuvieron las cifras en ese primer control. Eso es un valor también muy importante, ¿no? Que si tiene 130, bueno, y te cuenta todo eso, probablemente. Pero bien, y después buscar los elementos que pudiera tener de cronicidad, fondo de ojo, ecocardiograma, ¿qué más me dijeron? Eso, además de la ecografía, ¿qué más buscarías? O sea, ¿qué harías con esa proteinuria que te molesta bastante? Inmunocultivo, perfecto. ¿Qué más?
podría ser una Una función renal. Una función renal, no, pero... Sí, y le iríamos a ir a buscar de antes, a buscar, a ver, señor, ¿usted tiene carnet de salud? ¿Le hicieron alguna vez? A mí me interesa saber si esto es de ahora o capaz que hace un año tiene una paraclínica que le encuentro y ya la tenía, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y una de las preguntas que nosotros les hicimos acá es qué medidas preventivas hubiera instaurado luego del ATN, ya habló Marcelo del índice de pulsatilidad, y les voy a preguntar a las mesas y después les vamos a preguntar a Verónica todo el combo de la prevención de la preeclampsia. Bueno, ¿qué hubieran hecho después si lo hubieras? Todo esto son supuestos porque nadie la vio, ¿no? Ustedes la reciben a las 21 semanas, pero si la hubieran visto. La vocera tengo acá. Perfecto. Buen día. Bueno, nosotros habíamos planteado de comenzar, que no sabemos cuándo se le empezó con la aspirineta, que dice al principio. Entonces, con la ECO-TN nosotros habríamos hablado de usar aspirineta, 100 en la noche, calcio, depende de la ingesta de calcio de la paciente. Y bueno, estuvimos discutiendo un poco la vitamina D, que bueno, no lo tenemos muy claro si sí o si no, porque como encontramos. Eso fuera en la ecografía, la translucencia nucal, comenzar con esas medidas. A ver, pará. Y la quiero escuchar. Para, ¿allá le pusieron vitamina D? No, ahí en el medio, en la mesa de Novo, ¿le pusieron vitamina D? No, sí, vitamina D, sí. ¿Ustedes, algunas y otras no? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes? Sí. Bueno, no, está, pues, ya. ¿Ustedes? Bueno, si hay déficit, ahí va, acá sí hay déficit. Vamos a preguntarle a Verónica y después vamos a hablar de una medida que falta para la prevención de la preeclampsia. Vero, ¿qué hacemos? Te armé una polémica, ahí tenés la discusión. Bueno, sí. Ay, pará. Me interesa esa discusión ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le hicieron ustedes? ¿Pero qué le iban a hacer ustedes? Ah. Bueno, el ejercicio, por supuesto, ¿no? Yo creo que acá a lo mejor están hablando de medidas farmacológicas, pero el ejercicio debería estar indicado como cuando indicamos el ácido fólico en el embarazo, ¿no? Así que si eso no cambiamos la cabeza nosotros, las mujeres no lo van a cambiar nunca, ¿no? Nosotros, en el momento que le decimos cómo le va, le pedimos la ATN, le pedimos la rutina, le damos el 0,8 de ácido fólico, porque no va a venir antes, eso es un mito que las mujeres consultan en forma preconcepcional, pero bueno, si existiera la posibilidad, indicarle el ejercicio en el mismo momento, ¿no? Y saber qué tipo de ejercicio tienen que hacer, ¿no? Ejercicio de fuerza, ejercicios aeróbicos, la combinación de ambos, ¿no? Eso tenemos que tener por lo menos algunas cosas básicas para poder manejar, porque realmente es una cosa que mejora muchísimo los resultados del embarazo, mejora en los casos de hipertensión arterial, mejora en los casos de diabetes gestacional, mejora la experiencia del embarazo y mejora la experiencia del trabajo de parto y parto. Entonces, hacer ejercicio, quizás tendríamos que dedicar un tiempo, una historia solamente al tema del ejercicio en el embarazo. Pero más allá del tema del ejercicio, creo que la pregunta viene más por el tema farmacológico, porque es lo que tiene Zubiaurre, que es farmacológica así a full. Creo que está el problema acá es el combo, ¿no? Aspirineta, calcio, vitamina D. Todos te llegan con eso y alguien se los puso en algún momento. Y en realidad hay mucha evidencia para algunas cosas y hay muy poca evidencia para otras. El ácido acetilsalicílico está lleno de evidencia, por lo tanto no tenemos ninguna duda. Con el ácido acetilsalicílico lo que sí tenemos que discutir es la dosis, que lo estábamos hablando en la mesa. La dosis es por lo menos de 100 y puede llegar a ser de 150, ¿no? Sobre todo vinculado con el peso. Los estudios que hay vinculados con el peso, en realidad, el punto de corte para el peso es un punto de corte bajo, ¿no? Son 40 kilos por encima, tenemos que dar 150. Y es muy difícil la dosificación. Lo hablábamos hoy, no están hechos
la aspirina para dosificar a 150. Decía Mariana también que en realidad incluso tiene una cubierta protectora, si lo partimos tampoco hace bien, o sea, pero es verdad que algunas mujeres, yo personalmente, quizás no con el límite de los 40, pero cuando es una mujer obesa le hago 150 y sabiendo que quizás no es lo mejor partirlo a la mitad. Después había una cosa muy innovadora que decían allá, hacer un día 100, un día 200, un día 100, un día 200, que quizás puede, no sé yo, esto tendríamos que preguntarle a algún farmacólogo si la parte farmacocinética cambia, pero... ¿El tributo posible de la cardiospirina? Más o menos. La, no sé, cardiospirina. No me acuerdo. Nosotros allá le decimos aspirineta. Claro. La verdadera aspirineta de niño. La verdadera. No cierta sabor. Pero sí, sí, que era sí. Esa sí está 200 la dosis, ¿no? Bueno, el tema, bueno, 200 es más fácil, porque 200 le podemos dar 2 pastillas. Pero bueno, el tema de la dosificación es importante, pero bueno, hacer el gesto de hacerle 100 miligramos de ácido acetil salicílico es buenísimo, tener el gesto del momento del día, ¿no? Recuerden que es mejor hacerlo de noche antes de acostarse, y eso también es importante. Las mujeres toman la aspirina en cualquier momento del día, y bueno, si estamos tratando de hacer una cosa, tratemos de hacerla de la mejor manera, y es una cosa de baja complejidad decirle que la tome de noche. Estuvimos discutiendo también el calcio. El calcio, recordar que es una recomendación, las guías de la OMS lo recomiendan desde el año 2011, pero es muy importante la anamnesis alimentaria, ¿no? ¿Qué es lo que esa mujer come? Si es una mujer que tiene cubiertas sus necesidades de calcio, no le tenemos que hacer calcio. El calcio se tolera muy mal. Nosotros contrabandeamos calcio de Buenos Aires masticable, con dulce leche, pero porque acá las pastillas de calcio son tremendas. Si alguien tomó calcio embarazada o por alguna otra razón, ahí sacuden la cabeza. 4 pastillas de calcio, porque todavía hay gente que le sigue dando 2 gramos de calcio, es tremendo, ¿no? Eso te hace dejar el resto de los fármacos que estás tomando. Entonces, la dosis de calcio debería depender de la historia alimenticia y y sabemos que es 1,5 gramos, 2, que es lo que recomienda la OMS, pero en realidad hay estudios de buena calidad que plantean que dosis bajas son menos de 1, o sea, 500 o 750, tiene el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, yo personalmente les hago 500 de calcio. Ahí, no sé, me parece que creo que es una cosa que está buena. Con dosis bajas, a partir de 500 no tienen el mismo volumen de pacientes en los estudios, pero hay un background muy grande de estudio previo a son dosis muy altas y todo. Esto que vos decís de la anamnesis alimentaria es fundamental, y también se lo pueden dar a los pacientes, es decir, che, podemos hacer con dieta una parte y el resto no, tenemos que ver que la cumpla. Pero 500, y vale que decía la porción, el vaso de leche o el yogur, está re bien. Ni nada ni un montón. Exacto. A él. Sí, de todo lo alimentario y también los fármacos hay que ver cómo se absorbe, porque esta es una paciente celíaca que cumplía la dieta irregularmente. Entonces, creo que capaz que el otro cambio no farmacológico viene por la dieta, ¿no? Que puede hacer una dieta que la cumpla para que la absorción tanto de los micro y macronutrientes y de los fármacos que le decidamos darle sea buena y que así sea efectivo. Pero bien, aunque no sea hipertensa, porque todavía no lo han definido, si es crónica, si es gestacional, igual creo que me escuchan o no. Porque les falta el mapa y demás. Acuérdense que la enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria, entonces puede tener afectación arterial. Independientemente de que es hipertensa, pasa lo mismo en cualquier otra enfermedad autoinmune reumática, pasa lo mismo en una preeclampsia como esta. Entonces, una mujer que vascularmente va a estar beneficiada por todas estas medidas que están hablando, más allá de lo que es la hipertensión. Y eso me parece que es interesante porque también después te ayuda un poco para lo farmacológico, es decir, yo tengo que ir a tener una arteria que probablemente ya tenga algún grado de inflamación con 30 años de celiaquía encima, que estuvo inflamada en algún momento, mucho para eso tenemos que estar. Perfecto, después vamos a hablar un poquito más de celiaquía, pero es re interesante y también lo que dice Mariana, ¿verdad? O sea, vamos a ver de qué manera vamos a ver si la señora cumple la dieta o no. Pero bueno, estamos un poquito antes. Una de las preguntas que nosotros hacíamos, nosotros lo que hicimos, lo de la vitamina D. Y bueno, pero arranqué
aspirina. Y bueno, en realidad la vitamina D tiene o sea, del punto de vista teórico, la vitamina D en estudios pequeños y en estudios mejora, disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia, pero la evidencia no es para nada contundente. Ninguna guía internacional recomienda vitamina D para la prevención de preeclampsia. No tiene indicación de hacerlo en una mujer sana y eventualmente, si le queremos dosificar vitamina D, porque sabemos que hay mucho déficit de vitamina D en la población, eso es otra cosa, pero le vamos a hacer la vitamina D porque tiene un déficit de vitamina D, pero no ponerla en el combo de prevención. Recuerden que es una pastilla más para una paciente que está tomando muchas cosas y que le vamos a agregar seguramente algún antihipertensivo además. Entonces, la vitamina D no tiene una indicación absoluta. Hay estudios que valoran que disminuye, yo esto lo leí hace un tiempo, porque también revisé el tema, que disminuye la ferroptosis, que es un tipo de apoptosis celular específica vinculada con el hierro, y que la vitamina D tendría un rol ahí. Pero en realidad no hay estudios lo suficientemente concluyentes como para definir hacer vitamina D a todas. A nosotros a veces nos llegan pacientes de vitamina D, sobre todo, por ejemplo, las pacientes que están en tratamientos de reproducción asistida, que llegan con un combo de medicamentos enorme, ¿no? Están tomando todo y muchas cosas empíricas. Y quizás está bien, ¿no? Porque son pacientes muy particulares, bueno, que tienen esa oportunidad a veces para embarazarse, entonces uno intenta como quemar todas las opciones. Pero en realidad, si yo tengo que sacar un fármaco de la canasta de fármacos que la gente toma, es la vitamina D, salvo que tenga un déficit de vitamina D que tenga indicación, pero como un adulto. Exacto, adulta que necesita vitamina D, pero no como prevención de preeclampsia. Y las guías van y no hay evidencia claramente que recomienden. No, perdón. No, Sí, claro. no, lo otro que me parece importante de la vitamina D es que tampoco hay evidencia en mujeres jóvenes y sanas para pedir la dosificación de vitamina D y que también si se dosifica en mujeres jóvenes y sanas un valor mayor a 20, está bien, no es 30 el punto de corte como sí podría ser en una mujer en la posmenopausia. Pedí permiso porque si hay una cosa que no cambia en los cursos de Aro, es Valentina corriendo tras el tiempo y me hago un poco de miedo, pero ¿puedo agregar una cosa de la hipertensión? No, pero es una discusión previa, es algo que se discutió en la mesa que me parece que de alguna manera vos lo preguntabas cuando decías si estábamos tan seguros que era una hipertensión crónica. Nosotros discutíamos que esta paciente tiene como muchas cosas que sugieren que esto es una hipertensión crónica, pero que a veces uno tiene el problema de que encuentra una hipertensión en el consultorio por primera vez en el embarazo y que, como acá estaba mencionado esto de que le sube la presión cuando va al médico o cuando se hace el carnet de salud, decíamos, claro, si tenés 32 años, ¿cuándo más te vas a tomar la presión? Básicamente quiere decir que cada vez que se la toman la tiene alta. Pero esto es una cosa que pasa todo el tiempo en el consultorio, ¿no? La tengo alta acá o cuando estoy nervioso. Entonces, lo que decíamos es, si uno legítimamente tiene la duda de si es una hipertensión de túnica blanca, digo legítimamente porque a veces uno en sus pacientes puede constatar que tiene presión alta en el consultorio y vos le pedís que se tome en la casa y en la casa no tiene. Eso sería una indicación de hacer un mapa para sellar el diagnóstico, pero igual decíamos, son pacientes que no tienen el mismo riesgo que las pacientes que no tienen hipertensión de túnica blanca. Entonces igual son un grupo de pacientes que uno tiene que seguir como estrechamente porque tienen más riesgos durante el embarazo y tienen a largo plazo más riesgo de tener hipertensión crónica. Digo porque es una situación como que no es extraña en mujeres jóvenes. Y lo otro que decíamos es que ella debutó con la hipertensión seguramente 5 años antes cuando ya tuvo hipertensión en el embarazo, o sea que tenía 20 y pocos años. Y que entonces cuando uno dice qué estudios va a pedir, capaz que hay alguna consideración ahí con respecto al estudio de la hipertensión secundaria en alguien que tiene menos de 30 años cuando debuta, que hay que tener presentes, capaz que uno no iría a hacer, si no hay ningún síntoma ni ninguna cosa de sospecha, no iría a hacer, no estaría pensando en el fibromuscitoma, digamos, pero que hay algunas causas más frecuentes de hipertensión secundaria, como el hiperaldosteronismo, por ejemplo, o como la hipertensión renovascular, que justifican que uno haga una ecografía de aparato urinario, que uno pida por lo menos un ionograma, y que cuando pide el examen de orina no solo le pidamos el cociente, que nos va a servir para lo que estamos discutiendo, pero un examen de orina común y silvestre con un sedimento para ver si tiene cilindros, si es una paciente que tiene afectación glomerular,
es muy importante y estamos como con la mirada puesta en si tiene una hipertensión secundaria porque debutó antes de los 30 y hay algunas cosas que estamos como obligados a pensar. No, yo quedé enganchada, estoy 100% de acuerdo con la vitamina D, lo que dijeron, lo que marcó Paula del límite, lo que dijo Vero, imagínense los costos en salud de pedirle a todo el mundo. Creo que el grupo que sí, también no es un ensayo clínico controlado, pero en las enfermedades autoinmunes creo que es lo que está más al lado, que tendrían un beneficio fuera del embarazo y en el embarazo. Creo que es un grupo de pacientes de que se justificaría dosificar y hacer vitamina D. Y no sé, Jessy, en los de reproducción, a mí me pasa lo mismo que Vero, vemos un montón de pacientes que tienen, Jessy, Carlos, que hacen acá reproducción. No sé si hay alguna evidencia fuerte, no hay mucho, pero si se justificaría. Sí. No, la evidencia es porque lo mismo que para el embarazo, la evidencia pobre sí que está demostrado que la evidencia de vitamina D, pero hay pocos estudios retrospectivos, que no hay trials ni nada por el estilo que digan que mejoran los resultados de los tratamientos de reproducción sexual. Perfecto. Y lo que sí, si le van a hacer o la reciben, nunca, por favor, los shots, las dosis cargas, las de 100.000 unidades, que lo que pueden provocar es una hipercalcemia materna, pero o sea, ya fuera del embarazo, pero bueno, esto es una opinión como capaz que muy personal, a mí no me gustan mucho, pero en el embarazo seguro que no deberían recibir 100.000 unidades, ¿tá? Porque eso puede, da hipercalcemias y puede tener... Y bueno, hacer 7.000 semanal, yo leí alguna vez, hay muy poca evidencia. Lo ideal es diaria, la dosificación sería diario 2.000 y 5.000 sería lo máximo, pero 2.000 en el embarazo. Fuera del embarazo podrías hacer 7.000, 10.000 semanal. Esa cuestión de tomar tanta cosa, viste que intento bajarles además. Claro, por lo diario, pero... No, respecto a la vitamina D, que no es el caso de la paciente porque tiene un índice de masa corporal de 18, pero en pacientes con obesidad sí se les recomienda la vitamina D. Más por la mitad. Bueno, voy a avanzar un poco porque tenemos que seguir discutiendo y lo lindo también va a seguir ahora. Nosotros cuando la vimos a esta señora le pusimos nifedipina, ¿verdad? Cuando nos vino a ver a la policlínica. Y bueno, concurre, le pusimos ahí a control a las 26 semanas, pero cuando la vimos a las 20 semanas con 140, 100, le empezamos nifedipina. Entonces yo quería preguntarles si todos le hubieran puesto lo mismo, después cuando te viene a ver a las 2 semanas después, 160, 90 y un Procru de 0,4. Entonces, bueno, quiero que me digan que les dio un poquito de miedo, o decir, bueno, ¿qué pasó? Le puse nifedipina, tiene más proteinuria, tiene un Procru de 0,4. ¿Alguien pensará si tuvo una preeclampsia, no? ¿Qué discutieron? La verdad, ¿no? La verdad. ¿Qué haces ahí cuando la ves? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, a nosotros sí nos dio miedo, así que le ingresamos. Le ingresamos y le estudiamos. Nuestro planteo es sí, si tendrá o no una preeclampsia, y obviamente que nadie puede hacer futurología bueno, ahora con los biomarcadores un poco, pero sí, le ingresamos para valorar a ver si instaló una preeclampsia sobreagregada. Si nos tuviéramos que apurar, nos parece que tiene un descontrol de su situación basal, porque aparte somos muy optimistas y la queremos a la señora. Pero le ingresamos, hay que controlar mejor estas cifras hipertensivas. Nos pareció bueno aumentar la dosis en vez de agregar un segundo fármaco como primera línea. Creo que al final hubo consenso en eso, de no agregar otro fármaco, sino que aumentar la dosis. Y bueno, si creemos que tiene una preeclampsia, no nos podemos apurar, pero sí seguro la vamos a estudiar y vamos a intentar descartar. Y ahí es donde entran los biomarcadores. ¿Nadie le hubiera puesto alfa-fenidopa o algo? Nadie. Sean sinceros, sean sinceros. Vos usás la betalol. Nosotros, Vos le hubieras puesto la betalol. nosotros acá Sí. hablamos de usar la betalol, no aumentar la dosis de nifedipina, y también discutimos el alfa-metildopa porque estamos más acostumbrados. En realidad hablamos que no es de primera línea, pero nosotros los ginecólogos usamos más alfa-metildopa
O sea, por lo menos que somos un poquito más grandes que los O nuevos. sea, cuando vos la viste a las 20 semanas, le hubieras puesto alfa-metildopa, por ejemplo, y ahora que te viene con más. No, le hubiésemos puesto la betalol. No, no hay una respuesta verdadera, ¿eh? Acá es lo que cada uno hace, eso está bien. A ver, le hubieras puesto la betalol de entrada y ahora ¿qué hace? Con 160, 90. ¿Le aumentabas a la No, betalol? yo ahora que estaba con nifedipina, Sí. yo le hubiese puesto la betalol. agregaba Le hubiese agregado la betalol. No, pero No aumentarle la dosis. se la pusimos nosotros. La pregunta es, si vos las hubieras visto esa primera vez que vino a las 20 semanas, con 140, 90 o 100. 140 sí le hubiese puesto la betalol. La betalol. Y ahora, si te viene con 150 hacia las 2 semanas, ¿le subís a la betalol o le agregarías otro? Le agregaría otro. Perfecto. Digo, perfecto, no, ese lo digo yo. No hay una verdadera, anímense a decir porque. No, bueno, yo haría otra cosa. Vale. Lo que discutimos. Lo que discutimos nosotras, sumando al equipo que dijo que la ingresaría para valoración y eso, capaz que antes de discutirse, agregar nifedipina o la betalol, le podemos pedir una cardiografía de impedancia y ver de qué fármaco se beneficia. Bueno. Hola. Me mató. Bueno, obviamente que le hubiéramos pedido una cardiografía. A ver, hello. No, le hubiéramos pedido la cardiografía la primera vez que la vimos, ¿no? Bueno, bueno, la cardiografía es un estudio que lo que evalúa es la mecánica vascular. Nos informa sobre parámetros hemodinámicos que son los que pueden explicar que un paciente se encuentra hipertenso. Los elementos que controlan la presión arterial son el gasto cardíaco y la vasoconstricción periférica, o sea, las resistencias vasculares periféricas. Entonces, nosotros podríamos echarle la culpa a uno de esos dos componentes de que esté generando la hipertensión. La cardiografía lo que nos informa es mediante un estudio que es no invasivo, que es indoloro, que es rápido. Lo que nos permite evaluar es cuál de esos parámetros hemodinámicos está generando la hipertensión. O sea, si es por un aumento del gasto cardíaco o si es por un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, como dice Mechi, obviamente que yo le hubiera pedido mapa y cardiografía en el momento en el que la veo hipertensa, porque entonces en función del resultado de la cardiografía es qué tratamiento le voy a hacer dependiendo de si la hipertensión está por más gasto o está por más vasoconstricción. Obviamente, Albertina, corregime todo lo que quieras. Entonces ahí con el diagnóstico y ya sabiendo cuál es el patrón hemodinámico hipertenso que tiene esta paciente, vemos qué tratamiento antihipertensivo le hacemos y ahí vemos, le hacemos nifedipina, le hacemos la betalol o no le hacemos nada. ¿Tá? Ahora estamos en una situación de descontrol de cifras de hipertensión, estamos entrando en el tercer trimestre, entonces ya sabemos que igual probablemente haya un mayor componente de hipervolemia que esté generando la hipertensión, pero bueno, también puede ser que esté empeorando su vasoconstricción por su patología crónica. Entonces me parece que sí, sería un elemento ahora también a considerar para ver si le agregamos otro antihipertensivo o le aumentamos la dosis de la nifedipina. Hernán, ¿ustedes qué discutieron? ¿Tiene preeclampsia o no tiene preeclampsia esta señora? Es bien cortito lo que te pregunto. Qué fácil. Bueno, nosotros estuvimos conversando lo que decíamos de antes, del principio, ¿no? O sea, tiene cifras elevadas de PA, es una semana la de la 21 como medio ahí peleadora. Porque No, ahora tiene 25. No, ya sé, pero bueno, me preguntaste si tiene preeclampsia, nos lo preguntamos desde el principio nosotros, porque también tenía proteinuria. Y ahora en realidad nos parece que lo más probable es que sí. Tiene el antecedente, mantiene las cifras elevadas de PA, o sea, el riesgo es bastante alto. Estuvimos de acuerdo en ingresarla y estuvimos de acuerdo también en pedir los biomarcadores, que es lo que nos van a terminar como de confirmar o no la sospecha. El tema también es que el biomarcador te da un resultado que es por una semana. Entonces, ¿cómo vas a hacer el seguimiento de esta paciente? Es una paciente que está en 26 recién. Eso también plantea un problema. Bueno, le vamos a preguntar a Mariana. ¿Qué haces, Mariana? ¿Qué tratamiento le pones? Y después vamos a ir a las conferencias. Pueden hablar igual y opinar, pero creo que es discutido acá. ¿Qué le ponen? Si le agregan acá cardiografía. ¿Vos querés hablar? No, hola.
Perdón. La consulta es también con respecto a la anamnesis, de preguntarle a la persona si estuvo tomando la medicación de forma correspondiente, porque también puede ser de que no tenga no sabemos nosotros realmente si tuvo una toma real o X motivo o no hizo el seguimiento farmacológico y tuvo la descompensación de las cifras. Entonces, en ese caso, ingresarla también puede ser una opción para ver cómo tratarla con el tratamiento que ya tenía, para ver si fue eso lo que puede haber causado el descontrol de las cifras hipertensivas. Sí, para ver si está adhiriendo. No, yo creo que eso es bien importante porque aparte muchas veces es lo más frecuente, o sea, que sea la causa del descontrol de las cifras, por ejemplo. Está muy bien. Bueno, no, lo que decía ella de la anamnesis, me parece que como estamos hablando de cardiografía y mapa y biomarcadores, capaz que recordar que hay cosas que siguen vigentes, como hablar con los pacientes y preguntarles cosas. Y eso que vos decís me parece que es muy importante. Otra cosa que me parece que es importante, que no la dijimos hoy, hablando de la vitamina D y el calcio, y otras cosas que mencionamos, es que es una paciente que tiene enfermedad celíaca y que no cumple bien con la dieta. Ya sabemos que tenemos un problema ahí, y que capaz que no tenemos muchas balas, digamos, que uno tiene que elegir qué cosas le va a pedir que haga y que tome. Entonces, a veces agregar cosas que no hay demostración de que sean útiles, termina siendo que de repente selecciona tomar la vitamina D y no la aspirina, por ejemplo. Entonces, que seamos cuidadosos también con quién es el paciente y cuánta adhesión tiene a las cosas que le vamos a pedir. Yo estoy de acuerdo, sin duda, que si podemos pedir una cardiografía, nos da un dato que nos soluciona un montón de problemas con respecto a esta discusión de con qué fármaco empezamos, porque el patrón hemodinámico es lo que finalmente nos va a decir qué es lo mejor que podemos hacer. Si no la tenemos, porque todavía no la pedimos y hay que empezarle tratamiento, también es verdad que uno podría elegir cualquier fármaco, ¿no? Y que si hacemos alfa-metildopa no está mal. Los ginecólogos, lo que ustedes decían, están acostumbrados a la alfa-metildopa, no está mal. Tiene como algunos problemitas la alfa-metildopa, que si uno puede elegir otro, capaz que elige otro, no es como desde el punto de vista, hay que darla varias veces por día, eso ya genera un problema. A algunas pacientes les da un poco de somnolencia y a algunas les da, cuando buscamos, eh, cuando empezamos a mirar el CUMS y todo eso, y tenemos un CUMS positivo y empezamos a enloquecer con la medición de, ¿no?, si tiene o tiene anemia fetal. La alfametildopa, para mí lo más antipático que tiene es eso. Por algún motivo, esto tiene como como cierta frecuencia, más de la que uno de repente está como acostumbrado cuando lo buscas. Y bueno, tenemos otros fármacos para usar que se toman menos veces, que a los que los pacientes adhieren más. Y si uno elige un beta bloqueante, está bien. Hay que ver disponibilidad de que tenemos, porque el labetalol es bárbaro, pero no hay en todos lados en Uruguay. No hay en todas las mutualistas, por ejemplo. Entonces, capaz que no tenés y pedís metoprolol y tenés que pedir que te autoricen la compra. Y mientras tanto la gente está hipertensa y bueno, lo empiezo con nifedipina. Es un excelente fármaco la nifedipina, así que también sería una buena elección para el principio. Si después tenemos cardiografía y decimos cómo está hiperdinámica y como este es el patrón, le vamos a hacer beta bloqueantes, y como tiene más vasoconstricción, vamos a hacer nifedipina, perfecto, pero mientras tanto uno podría empezar con cualquiera de ellos. Y en esta consulta, que todavía no tenemos cardiografía y está hipertensa con la dosis que está, a mí me parece aceptable aumentarle la nifedipina, que es el fármaco con el que está. No cambiaría de fármaco necesariamente si no tengo algún elemento que me diga que tengo que cambiar, como podría ser la cardiografía. Entiendo que tampoco está mal pasar a un beta bloqueante si uno por algún motivo estimó que es una paciente pero creo que no es mandatorio, digamos, cambiar el antihipertensivo cuando estamos en dosis subóptimas. ¿Tá? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que hay que pensar que tiene preeclampsia, porque tiene un cociente de 0,4 gramo. Si es una preeclampsia severa, porque es una preeclampsia muy precoz. Entonces, me parece que hay que pensar que tiene preeclampsia. Después, si no tiene, es una buena noticia, pero en principio tiene, porque tiene algún riesgo de tener podría tener una proteinuria previa. Sí, claro, esta paciente podría, pero nosotros no tenemos el dato de que la tiene. Así que
uno pensaría siempre en lo peor por las medidas a tomar, y yo estoy de acuerdo que hay que internarla, y estoy de acuerdo que hay que pedirle, ya sé que todos pero bueno, no se mencionó, hay que pedirles, no, hay que ver cómo están las plaquetas, cómo está la función renal, está todo lo que ustedes saben, marcha el combo de la rutina hipertensiva, y acá entra la discusión de si le pedimos o no le pedimos biomarcadores. No sé si te voy a contestar eso, pero porque no me lo preguntaron. Pero le pediría, No, me si interesa, va- me si va- interesa. Bueno, a mí me parece que esta es una paciente en la que tienen lugar los biomarcadores, porque nosotros acá necesitamos desesperadamente saber cuánto tiempo tenemos por delante, porque es un embarazo muy chico. Entonces, darle una semana, o alguien decía, nos deja tranquilos una semana, capaz que 10 días, está bien, no es mucho tiempo, pero a las 26 semanas capaz que es un montón. Entonces yo creo que en esta paciente que tenemos esta duda, los biomarcadores tienen un lugar claro. Tampoco los tenemos disponibles en todos lados, pero bueno, donde los tenemos disponibles, acá sí, pero bueno, ustedes trabajan en otros lugares. No, en el hospital tenemos cardiografía, tenemos acá, estaríamos obligados a hacer esto perfecto. Pero como, bueno, después la vida también es compleja, me parece que uno tiene que ver todas las posibilidades. Pero yo acá creo que habría que insistir en pedir biomarcadores en esta paciente. Solo no estoy 100% de acuerdo con Mariana y voy a reforzar ese tema de que es una paciente grave, aunque no tenga una preeclampsia ahora, si es una hipertensa crónica que ya tiene este daño de órgano blanco, porque si tiene esta proteinuria la tiene porque tiene daño, también es una paciente grave. Si está instalando una preeclampsia, es grave porque es precoz. Si la está instalando en una hipertensión arterial crónica, es grave porque es una preeclampsia sobreagregada, que siempre es más grave. De todos los estados hipertensivos es el peor, porque es una preeclampsia que asienta en un árbol vascular alterado, entonces además es más grave. Entonces, esta paciente es grave de todo punto de vista. Es grave porque además es muy delgada, eso es peor. A mí me da mucho más miedo esta paciente flaca con preeclampsia que la obesa con preeclampsia. Estas son las que marchan peor. Entonces, que eso es una cosa que quizás no tengo un estudio aleatorizado para decírselo, pero en la práctica es verdad, cuando uno ve una preeclampsia tan flaquita, flaquita, joven y severa, es la que anda peor. Flaquita, joven y severa es peor, porque esta mujer además es una malnutrida y la desnutrición no hace bien para nada, es malnutrida por el peso, es malnutrida por la enfermedad celíaca, seguramente es pobre, porque aparte tampoco hace la dieta, y entonces eso también es un detalle que no es menor. Es una paciente de mucho cuidado esta, una paciente que tiene una alta morbilidad. Entonces, el biomarcador serviría, desde el punto de vista teórico, para definir el ingreso o no. Si uno tuviera una vida perfecta, uno podría definir, bueno, la ingreso o no la ingreso de acuerdo al resultado del biomarcador. En realidad, el laboratorio te lo vende para eso, ¿no? Para ahorrar costos y definir. Quizás esta paciente yo la internaría igual, aunque el biomarcador le diera negativo, y en esta paciente sí. Yo creo que el biomarcador en esta paciente no nos define el ingreso, pero sí nos define el pronóstico. Bien, yo para cerrar esta etapa de la discusión, quiero remarcar eso que dice Mariana, donde bueno, uno tiene que pensar que trabaja en diferentes lugares, yo también, en algunos tengo una disponibilidad y otra cosa no. La idea es hacer este curso por eso, porque no hay horrores. Yo no creo que ninguno de nosotros haga grandes horrores. Podemos decir, bueno, este es el fármaco ideal, pero a veces vos no tenés el ideal y hay que aprender a distinguir, ¿no? Bueno, qué paciente está grave, cuál no está grave, si la tengo que tratar igual, si no tengo ambulancia. El otro día en una actividad que hicimos en Rosario, que ahora voy a presentar a Albertina, había una ginecóloga del primer nivel y decía, yo a veces no tengo cómo trasladar a las pacientes, las subo en mi auto y las llevo, ¿qué hago? Le bajo la presión antes, o sea, creo que bueno, también está bueno mostrar lo que se dispone, ahí Camilo les puso, o no sé quién lo puso, esto es para la cardiografía, Noli, perdón. Pero bueno, creo que está buenísimo saber lo que hay. Nos pasó en Argentina que tenemos los mismos problemas según los lugares donde estemos, según los lugares del país donde estemos, pero bueno, intentamos marcar qué cosas de severidad no nos pueden pasar, cuáles serían las cosas disponibles, pero la idea es eso, es que uno hay varias formas correctas o adecuadas de tratar a una paciente, ¿verdad? Muchos hacen alfa-metildopa, muchos no piden mapa y sin embargo están muy bien tratadas las pacientes. Lo que sí es imperdonable es que si yo lo tengo disponible, no pedirlo. Creo que eso es lo que uno trata de transmitir. Les voy a presentar a Albertina Gelfi. Tiene una lista así de cosas que es. Le digo, Albertina, ¿cómo querés que te presente? Y me dijo, soy de Argentina, soy una amiga, así de simple. Pero bueno, es internista.
es coordinadora de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular del Hospital Eva Perón, que estuvimos la semana pasada, coordinadora del Grupo de Trabajo de la Hipertensión de la Sociedad de Hipertensión Arterial. Es una amiga realmente, hemos coincidido en muchos eventos, en formas muy graciosas. Ya ahora somos amigos, siempre tiene como los brazos abiertos para recibirnos, para venir. Y bueno, nada, esperemos que todos estos vínculos hagan que muchos de ustedes que quieran podamos ir a Rosario a aprender de ella. Ella tiene un laboratorio de riesgo cardiovascular, así se llama. Y bueno, Albertina, de verdad que te agradecemos mucho. ¿Se ve bien ahí o necesitamos apagar? Bueno, mientras definen qué hacemos con la persiana, yo aprovecho para agradecerles. A mí siempre me da mucha felicidad, más allá de venir a Uruguay, que ellas vengan a hacer cualquier cosa con este equipo de Uruguay, porque tenemos tantos puntos de encuentro. Yo los escuchaba en la mesa mientras discutían. Tienen las mismas preguntas, los mismos problemas y tenemos hospitales muy similares en lo que es acceso a todo esto que ustedes tienen, nosotros también, pero también tenemos lugares que no los tienen. Así que yo te agradezco un montón, Valen, Mariam, Laura, Noli, todos los que cada vez que vengo me reciben bien porque me encanta venir. Me pidieron hablar de hipertensión crónica, pero yo siempre empiezo hablando de lo que quiero. Así que me pareció que antes de empezar a hablar de hipertensión, yo los quería invitar a hacer un viaje en el tiempo, cortito, dura 6 diapositivas el viaje en el tiempo, en este caso al pasado, porque los que tienen más de 40, como yo, capaz que hay algunas cosas de fisiología que se nos fueron un poco, los más jóvenes la tienen más presente seguramente. Y les prometo que esto que vamos a ver después sirve un montón para toda esa discusión que estaban haciendo de le pongo la betalol, le pongo nifedipina, le combino, no le combino, le subo, no le subo. Tenemos que hablar, antes de fármacos, de qué es la adaptación hemodinámica en el embarazo. Bien, ustedes acuérdense que el embarazo, si bien es un proceso fisiológico, no deja de ser complejo. Para la mujer reviste un montón de cambios sistémicos en un montón de niveles y esa adaptación hemodinámica que sucede es muy profunda. ¿Por qué? Porque tiene que dar respuesta al lecho vascular placentario que se arma, tiene que permitir que aparte esa placenta haga que el feto se desarrolle bien y la madre en el medio de toda esta historia se tiene que seguir manteniendo sana. Si nosotros repasamos qué pasa a lo largo del embarazo, aparecen todas estas variables hemodinámicas que mencionaba Noli antes. No vamos a hablar después del parto porque si no vamos a terminar a las 11 de la noche. Pero fíjense que primero lo que vamos a revisar es esto. Aparece un aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar definido por el volumen sistólico, es decir, la cantidad de volumen que eyecta el ventrículo y la frecuencia cardíaca. Aumentan como respuesta a ese aumento de volumen plasmático, que está en torno, hablaba Marcelo antes de esto de los promedios, ¿no? En promedio 30%, pero sabemos que hay momentos que es casi 50% ese aumento de volumen. Esto se va a combinar con una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, es decir, vasodilatación, que eso va a estar mediado por óxido nítrico como respuesta a la progesterona para que el sistema no explote. Porque si yo meto 3 litros más y 20 latidos por minuto más y no relajo en algún lado, salta la tapa. Y después, una esperable disminución de la presión arterial, sobre todo en la primera etapa, que eso es un correlato de la mejoría de la distensibilidad arterial que tienen las pacientes en este periodo. ¿Por qué estas cosas tienen que pasar sí o sí? Porque lo primero que yo necesito es tener mayor volumen plasmático para satisfacer la demanda del útero y de la placenta. Tengo que tener menos poscarga para que se pueda realizar la perfusión en el lecho y tiene que haber mejor distensibilidad vascular para que ese flujo sea continuo, constante y no haya variaciones. Que si la mujer tiene grandes picos, yo en la placenta no tenga esas diferencias. Esto que les acabo de explicar es fundamental para que nosotros lo podamos entender en base a una hipertensa crónica o una gestacional. La gestacional, y acá les dejé 2 referencias, hay muchas, pero por si después quieren ir a leer, van a ver que se ha visto que su hipertensión la hacen a expensas de aumento del gasto cardíaco. ¿Qué significa? Tienen un poco más de frecuencia y un poco más de volumen. Es decir, tienen una tendencia a tener patentes más hiperdinámicas, son mujeres que andan más rápido. Versus las hipertensas crónicas, que como decimos suelen tener afectación de la arteria, suelen tener esa disminución de resistencias vasculares que yo espero no sucede tan profundamente como debería ser, y por ende eso termina afectando el volumen de descarga en algún momento. Por ende, tienen un patrón que nosotros le decimos patentes que tienden más a ser hipodinámicas. Esto lo vamos a retomar más adelante. El viaje en el tiempo se termina porque alguien que siempre se duerme con esto, así que si lo hago muy largo,
se pierde. Pero antes de hablar de fármacos, me parece muy importante todo lo que estuvieron preguntando antes. Y la pregunta número 1 ¿es hipertensa? Porque si no, ¿qué voy a medicar? Fíjense que acá les puse una palabra, que es sostenidas. Para hacer tratamiento tenemos que tener cifras elevadas de forma sostenida. Con sostenida yo después discuto si es crónica, preexistente, o si es una gestacional y es de novo. ¿Por qué esto es importante? Porque en 2023 la guía europea le puso título a lo que vemos los especialistas, todos ustedes, esa paciente que aparece en el consultorio tiene 140-80. Le tomo de vuelta y tiene 138-80. Y bueno, a ver que vuelva a la próxima. Y la próxima no vuelve a subir la presión. Y vos decís, che, pero ¿es hipertensa? ¿No es hipertensa? Bueno, a eso se le puso título de hipertensión gestacional transitoria. Es una paciente que muestra alguna cifra en el consultorio, después la normaliza, a veces no aparece. ¿Tienen riesgo de volverse hipertensas, de instalar la hipertensión de forma sostenida? Sí, hay que mirarlas mucho, pero esta categoría es nueva y hay que tenerla en cuenta. Porque a veces se las cataloga en alguno de los dos grupos y se las empieza a tratar y no tienen indicación primaria. Ustedes, yo me voy a focalizar sobre todo, todos saben, hipertensión severa a partir de 160-110. Yo no me voy a poner a hablar de hipertensión severa porque tenemos que hablar de crisis hipertensiva y manejo en la urgencia. La charla no iba destinada a eso. Las no severas van a ser todas aquellas que estén por encima de 140-90, pero menos de 160-110. Ahora, es muy importante que yo sepa cómo está la paciente fuera de mi consultorio. ¿Por qué? Porque yo les digo que la presión de consultorio es pausar la película de Netflix en la hora 1 minuto 20 segundo 18. Y tenés el tipo así con el arma que le apunta al otro. Vos decís, che, se murió el de adelante y qué sé yo. Despausa y pon el segundo que viene, porque no sabemos, es una foto. Ok. Entonces, sabemos que la presión de consultorio es poco reproducible. Yo tengo que saber qué pasa en el domicilio con esa mujer. Y les puse 135-85 porque les puse la referencia del MDPA, no del MAPA. ¿Quiénes tienen MAPA donde trabajan? Los de acá seguro. ¿Hay gente que no es de acá? ¿Son todos comunidad? ¿Y tienen MAPA todos a disposición? No. Bueno, entonces, el MDPA también sirve para hacer diagnóstico. Y yo necesito que esa mujer... Es el AMPA, ¿verdad? Ustedes le dicen, nosotros AMPA le decimos a otra cosa. Ahora hacemos la diferencia. Yo necesito que esté alta en los dos lugares para decir que es hipertensa. En la casa y en mi consultorio. Si no, es una hipertensa de bata blanca. Está en mi consultorio, pero en su casa está normal. 3 de cada 10 mujeres que estén más de 140-90 en mi consultorio van a ser bata blanca. ¿Es cierto que tienen más riesgo? Sí, muchísimo, pero no se tratan. ¿Por qué? Porque estoy tratando a una paciente que en su casa está normotensa. La hipotenso yo y comprometo el flujo uteroplacentario. El diagnóstico es con MAPA o MDPA. Del MAPA mencionar que hay puntos de corte por los trimestres. Primero, segundo y en el tercero 2 momentos distintos porque el volumen del feto es diferente y la hemodinamia cambia mucho. Y el MDPA es un protocolo donde nosotros damos un aparato que tiene que estar un tensiómetro validado, no puede ser cualquiera, tiene que ser uno que esté validado en el embarazo, donde hacemos un protocolo de toma específica, matutino y vespertino. 2 mediciones a la mañana, 2 a la tarde. Hay un montón de especificaciones que hay que seguir. Después, yo traje mi computadora, si quieren les dejo el protocolo que hacemos nosotros. ¿Y qué tiene de bueno el MDPA? Que es, la mujer lo puede gestionar sola, yo se lo doy, le explico, nosotros tenemos un consultorio de educación donde la enfermera le explica cómo se tiene que tomar la presión y se lo lleva, lo puede hacer entre 4 y 7 días. Me van a decir, se pierde la noche. Bueno, pero si a mí de día ya me muestra que está más de 135-85 en la casa, ya le puse el título. Después le hago si quiero el mapa para ver qué pasa a la noche, si es de hiper, no de hiper, hago todo eso. Pero yo ya le puedo poner el título y ya la puedo tratar. ¿Bien? Bueno. ¿Qué cifras vamos a tratar? Esto la discusión es más corta. Antes, ahora, acá hay mucha gente joven, pero los que somos un poco más viejos, el tratamiento se iniciaba a partir de 150, 100. Díganme eso hoy, estamos todos, nos llevan preso a todos. Esto se basaba en el CHIPS, que decían las mujeres se mueren igual, entonces no trate antes porque no pasa nada. Por suerte hicieron el CHAPS, que mostró que aquellas que tratábamos a partir de 140-90 tenían menos preeclampsias, menos complicaciones maternas y menos complicaciones neonatales, por lo que hoy resulta coherente y todas las guías plantean que es razonable empezar el tratamiento con 140-90 sostenido y diagnosticada la hipertensión, es decir, descartada la bata blanca. ¿Hasta dónde voy a descender? En esta siempre me ocupo un poquito más. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta ahí meter quinta y dale, bajale con todo. Y fíjense que a veces me dicen, che, pero no le vas a cambiar el tratamiento, está 140 siempre en el consultorio. ¿Qué me importa? A mí lo que me importa es la diastólica.
¿Por qué? Porque eso es lo que envuelve a la placenta, involucra al feto y me habla de qué le va a pasar a esta mujer a largo plazo. Si estoy entre 80 y 85 de diastólica, estoy donde quiero estar. Si tengo menos, ojo, acá tengo que sacar la pata. No mucho, poquito. Siempre que me muevo con las dosis, me muevo poquito, porque acá puedo comprometer el desarrollo fetal y el flujo útero-placentario. Y finalmente preguntarnos cuál es el escenario. Bueno, de esto estuvimos hablando recién, la diferencia entre crónica y gestacional. Ahora, fíjense que todas esas variables hemodinámicas que charlábamos, nosotros en el consultorio no las vemos. Nosotros seguimos clasificando en base a la semana 20 clínicamente. La paciente subió la presión después de la semana 20, listo, debe ser una gestacional, normotensa, hipertensa un ratito en el embarazo, porque ni siquiera todo el embarazo, la mitad, normotensa en el puerperio. Las nuevas guías dicen a la semana 6, nosotros seguimos usando la semana 12, como las viejas clasificaciones, le damos 3 meses, ¿bien? Y la hipertensa crónica, hipertensa antes, durante y después. Hablaron mucho ustedes del daño. ¿Cuál es la diferencia? Primero que la hipertensa crónica puede traer daño a órgano blanco, pero ustedes acuérdense siempre que nosotros trabajamos con edad fértil. La edad fértil, la Organización Mundial de la Salud, y vamos a hablar más de la Panamericana porque habla de datos nuestros, nos dice que hasta los 45 somos edad fértil, después podemos estar un poco más de tiempo, sí, pero no es esperable que un paciente de 40 años haga una miocardiopatía hipertensiva con septum grande, un ateroma gigante. Entonces, muchas veces yo voy a salir a buscar ese daño a órgano blanco y no voy a encontrar mucho. Aunque la paciente sea hipertensa crónica, voy a encontrar más a lo mejor en una proteinuria, en una microalbuminuria. Y ahí cuando aparecen positivos, voy a decir, che, ¿esto está de antes o no? Porque se va a afectar más. Lo mismo que la rigidez arterial, son cosas que van a aparecer antes. Y lo otro es que vienen medicadas, por lo general, y estas son un poco más complejas. Ahora, si esto fuera así de fácil con la semana 20, yo digo que todos los que estamos acá no tendríamos laburo, dirían, vaya, consíganse otra cosa para hacer. Porque todo el cambio hemodinámico que hablamos, antes les pedí que se concentraran en otra cosa, ahora les pido que se concentren en la línea fucsia o azul para los daltónicos, como mi hijo, claro, porque tengo un hijo daltónico y él la ve azul. Fíjense que puede disminuir 15 milímetros de mercurio la presión en las primeras 20 semanas, ¿bien? Como proceso de adaptación al embarazo, en base a todo lo que hablamos. Entonces, yo tengo una paciente como la de ustedes, que no la conozco antes de la semana 20, como para poder hacer esta diferencia. En este periodo puedo tener una pseudonormalización. Y esa paciente va a ser una hipertensa crónica, sin diagnóstico, pero que va a aparecer con hipertensión después de la semana 20. Y en base a lo clínico es fácil ponerle hipertensión gestacional, pero como decían antes, tiene otras implicancias vasculares y pronósticas. Ahora bien, esto como reflexión. Fíjense para todo lo que estuvimos hablando, ahora vamos a retomar la parte de cardiografía, de hemodinamia, en el brazo es siempre 14-9. Pero no ustedes, nosotros, las guías, los europeos, los norteamericanos, siempre 14-9. Entonces, ¿a qué va el tratamiento de la hipertensión en el embarazo? Yo creo que en algún momento va a dejar de ser esto y va a estar más cercano a lo que empezamos a hacer nosotros, decir, che, ¿qué hemodinamia hay? ¿Qué pasa? ¿Qué cifra ambulatoria hay? ¿Por qué les pongo esta diapo? Porque creo que antes de medicar tenemos que tener certeza de que realmente es una hipertensa y que realmente tiene indicación. De la misma forma que hacemos mal en no tratar una hipertensa severa, hacemos mal en tratar una normotensa. Yo lo conté cuando fueron las chicas una vez llegando a la maternidad, se me cayó una paciente enfrente, se la dio en la nariz y estaba 80-40. No nos puede pasar, la habían medicado porque era hipertensa y después era una bata blanca. Entonces, eso también es un problema, ¿bien? Si tenemos la certeza, perfecto. Ahora sí, hablamos de tratamiento farmacológico y siempre que iniciemos fármacos, expliquémosle la decisión a la paciente. Ya lo estuvieron hablando de todas las cosas que a veces les damos para tomar. Nosotros nos apuran estas pacientes, imagínense la propia paciente, que es la que está hipertensa y es la que puede hacer la preeclampsia y le decimos, y el bebé se puede morir. Entonces, explicar la decisión, explicar qué puede hacer el tratamiento antihipertensivo, explicarle que no cura. O sea, si es hipertensión le va a controlar la cifra, pero si tiene una preeclampsia no le cura la preeclampsia, ¿bien? Empezar con monoterapia. A diferencia de población general que con riesgo alto no arrancaríamos con monoterapia, en la embarazada sí. Prescribir a dosis bajas, para subir tengo siempre tiempo. Aumentar paulatinamente y agotada la estrategia, esto si no tengo cardiografía, si tengo cardiografía elijo directamente viendo el patrón, pero si no agotada la estrategia o falta de tolerancia o no luego control, empiezo a combinar. Acuérdense que el timing de control médico y domiciliario es muy importante acá. Los canadienses, que tienen guías en embarazo que son muy buenas, ellos hablan de control diario de la presión.
Está bien, todo el mundo debe tener tensiómetro, no es la realidad nuestra. Pero a lo que voy es que no podemos decirle, bueno, vengan un mes, que anda todo bien. Bueno, vengan un mes y se controla la presión sigue bien. Si no, tiene que venir antes. Además de todas las otras pautas del agua. Estos son los fármacos que tienen ustedes en los libros. Los que tienen ustedes, los que tuvimos nosotros también. En vez de la betalol antes figuraba atenolol, gracias a Dios, eso ya no es más así. Pero esto es lo que uno encuentra si se baja un paper de internet actualmente. Nosotros sabemos que aparte de esto, podemos usar metoprolol, que ustedes acá tienen mucha experiencia, nosotros en Argentina no usamos, y amlodipina, que sí usamos un montón nosotros. Vamos a empezar hablando del alfa-metildopa. No sé si acá también el viejo Aldomet, no sé acá cómo se llama igual. Bien. Bueno, este es un antihipertensivo de efecto modesto. ¿Qué significa? Que yo si pongo muy poquita dosis, casi no tengo efecto. Y si pongo la dosis máxima, el efecto va a ser modesto. No, probablemente no tenga grandes disminuciones. Por eso los que son obstetras la aman, porque nadie se va a comer un descenso del flujo útero-placentario con alfa-metildopa. La dosis máxima es 2 gramos, al menos para nosotros. Allá hay equipos, por ejemplo en España no usan más de 1,5 gramos, con 1500 ellos frenan ahí, si no alcanza, se terminó. Es cierto, hay que darla cada 6 o cada 8 horas, fíjense que ahí ni les puse cada 12, es cierto que a veces ponemos cada 12, que decimos la dosis cosmética, pero esperar que 250 cada 12 hagan algo, la realidad es que la mayoría de las veces no. Por eso cada 6 u 8, lo que sí me sirve en términos de farmacocinética. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Todo esto que decía Mariana. Tiene cosas que tal vez no son tan frecuentes, pero tampoco son tan infrecuentes. El control hepático, que uno en los libros lo encuentra cada 2 meses, nosotros lo hacemos mensual. Acuérdense, transaminasas y función hepática, que no es lo mismo. La GOT y la GPT no me habla de toda la funcionalidad de hígado, necesito plaquetas, bilirrubina, ver una albúmina en algún momento, plaquetas. Acuérdense que se pueden generar edemas, no son tan frecuentes y no modifica el filtrado glomerular, pero puedo ver algo, no suelen ser tan severos como con otros agentes. Los efectos en sistema nervioso central, sobre todo la depresión, por eso este medicamento no se puede ir de alta una paciente con alfa-metildopa. Si se va, fracasamos. Bien, la paciente no puede cruzar la puerta, excepto que tenga alguna indicación muy puntual, que uno dice, no, bueno, en las 72 horas que siguen, porque no tiene otra cosa, pero yo la cito y se la cambio. Ok, pero en posparto esto no tiene que estar. Y por último, el componente hematológico, que estaban mencionando, la anemia hemolítica, la leucopenia, acuérdense, la fiebre de origen desconocido. Paciente con alteraciones hematológicas, fiebre que toma alfa-metildopa, es la alfa-metildopa hasta que demuestre lo contrario, la saco, la estudio y después vemos qué pasa. Bueno, vamos a hablar de la betalol. Ustedes en algunos lugares tienen, en otros tienen metoprolol, lo que hable extrapolado para ambos. Nosotros nos pasaba lo mismo hace unos años, ahora hay la betalol en todos lados, pero en algún momento no era tan fácil de conseguir. Es un antihipertensivo que es dosis dependiente. Uso poco, poco efecto, uso más o menos, moderado, uso mucho, mucho efecto. El tema es que a medida que aumento la dosis, tengo más efectos secundarios relacionados. Fíjense que pese a ser un beta bloqueante, mantiene muy estable la frecuencia cardíaca. Por eso cuando tengo algún colega que dice, oh, tiene una frecuencia cardíaca re alta, le puse la betalol. Está bien, ponéselo porque debe ser una hiperdinámica, pero no le va a bajar la frecuencia cardíaca. No le va a bajar tanto como si le pones algo extremadamente cardioselectivo. Y lo bueno que tiene es que mantiene muy estable el flujo útero-placentario. Es raro que yo me lleve un chasco que le baje mucho la presión a la paciente si no estoy trabajando con dosis altas y la betalol. Ahora, ojo, no se puede dar en una única toma diaria. Yo entiendo que metoprolol ustedes dan a veces una vez al día. Este no. Tengo que al menos partir la dosis cada 12 horas, que sería lo más que lo puedo estirar. Usualmente nosotros hacemos, por ejemplo, 100 cada 8, 200 cada 12, 200 cada 8, pero no se puede dar en una única toma. Ahora, dijimos metoprolol, la betalol. ¿Todos los betabloqueantes son seguros en el embarazo? No. Todos, incluso estos, que son los dos más bonitos, se han vinculado en algún estudio, eso es lo que es la medicina basada en la evidencia, siempre hay evidencia para las dos veredas, ni en una ni en la otra, queda ahí en el medio de las cosas. Todos se han vinculado a algún nivel de bradicardia, hipotensión, hipoglicemia fetal, residuo. Cuanto más intenso, es decir, cuanta más dosis doy, por más cantidad de tiempo y cuanto más cercano al momento del parto, más es lo que se reporta de estos efectos. Usted me va a decir, ¿y por qué lo damos? Bueno, porque hay mucha experiencia clínica con los que usamos, pero fíjense que hay algunos, como el atenolol,
que antes hay muchos que debemos haber nacido con nuestra madre tomando atenolol, es categoría D en la FDA. Yo sé que la FDA es cuestionable, ya la clasificación casi que nadie le da bola, pero D en el primer trimestre, no, idealmente no. Todos los otros son C, D en segundo y tercer trimestre, los que usamos nosotros se pueden usar con mucha tranquilidad. ¿Qué pasa si viene con un beta bloqueante que no es el ideal? Porque, bueno, entonces lo tengo que sacar, ¿eh? Lo roto. Si la paciente tiene una patente hiperdinámica o yo quiero seguir con el beta bloqueante, lo saco. Ahora, acuérdense que los beta bloqueantes no se pueden sacar de golpe. Hacen algo que se llama síndrome de abstinencia por retiro brusco. Más cuanto más cardioselectivo es el agente y más cuanto más dosis estoy dando. Entonces, si tengo a alguien con una dosis máxima de NEVI, no le puedo sacar todo porque se va a hipertensar. ¿Cómo voy sacando 50% de la dosis? Cada 10 o 14 días, si tengo tiempo y no me apura nada. Y voy esperando, cuando la mujer me muestra, la cifra empieza a aumentar, yo empiezo a hacer un poquito de la betalol y así vamos haciendo un step para arriba y para abajo, dependiendo de la gente. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esto que les decía, que con mucha dosis suelo tener efectos secundarios, entonces cefaleas, mareas, náuseas suelen aparecer cuando uso más de 800 miligramos de la betalol. Cuando eso aparece, yo siempre les digo, no saquen todo, porque a lo mejor la paciente hacía 600, controlaba casi justita, como no controlaba del todo bien, le puse 800, con 800 aparecieron los síntomas. Bueno, vuelvo a 600 y pongo otro de última, pero si yo quiero que siga con la betalol porque le hice una cardiografía y está bien para su patente, no saco todo, ¿bien? A nivel pulmonar, acuérdense, asma mal controlado, no, en EPOC, contraindicación relativa, lo mismo que en la cardiopatía isquémica, la contraindicación es relativa, en insuficiencia cardíaca, bloqueo AB, pacientes chocadas, tampoco. Digo lo del shock porque no es tan infrecuente que tengamos infecciones en las pacientes embarazadas y que algunas evolucionen a sepsis, si están hipertensas. Obviamente le vamos a sacar todo, pero primero que todo el beta bloqueante. Y en aquellas que tienen diabetes, acuérdense que pueden mascarar la taquicardia asociada a hipoglucemia. Y llegamos a la nifedipina. La nifedipina como abanderada del grupo de bloqueantes de canales de calcio. Fíjense que a diferencia de lo que estábamos hablando, muestra disminución del flujo útero-placentario. Y esto es porque es un antihipertensivo de efecto potente. Aunque yo ponga poquito, el efecto es potente. ¿Bien? Entonces acá hay que tener mucho más pulso de prescripción que lo que puedo hacer con los otros. Yo puedo poner alfametildopa 250 cada 12, bueno, está bien, si no me alcanza le subo. Acá, si uno le pifia, le pone mucha dosis, la paciente va a hacer una hipotensión súbita. ¿Bien? El tema con la nifedipina, a mí me gusta siempre repasar esto, es que uno dice nifedipina, pero hay un montón de formulaciones de nifedipina. ¿Bien? Cuando nosotros leemos las guías del American College de obstetras y nos dicen la emergencia puede dar la cápsula de gelatina, de nifedipina, que se acuerdan los que son más viejos como yo, que las pinchaban y toda la historia de la lengua, que eso gracias a Dios no pasa más. Esto siempre que hablamos de comprimidos es vía oral, no se pueden dar sublinguales, pero hablan de los de arriba, son cápsulas de 10 miligramos vía oral. La segunda, que son los comprimidos de liberación no prolongada, retardada, donde está la Nife-Retard, ¿bien? Que son de 10 a 20 miligramos y tienen una liberación que es intestinal lenta. En 6 horas yo empiezo a tener efecto y después lo sostengo. Y finalmente la nifedipina de comprimidos de liberación prolongada, LP, XR, ER, Extended Release, todas esas formulaciones CR, dependiendo del país, vienen de 30 y de 60, al menos en mi país, no sé acá si tienen... Bien, nosotros tampoco, gracias a Dios, sí, porque es así. Exacto, no hay para nadie, gracias a Dios. Claro, pero los obstetras son más precavidos, el resto de la comunidad médica. Bueno, esta de la llamada liberación osmótica, lo doy una vez al día y dura 24 horas. ¿Bien? ¿Cuál es la del libro? Cuando me dicen, ¿se puede usar nifedipina en el embarazo? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el problema de esta? Que no existe más. Pero no, ay, qué mala suerte que tenemos los uruguayos, qué mala suerte que tenemos los argentinos. Mundialmente se descontinuó su elaboración. Vamos a decir, no, pero yo fui a Argentina, Misiones, el hospital materno, sí, porque la hacen como fórmula magistral. Pero si yo quiero ir a la farmacia, no está. ¿Qué otro lugar del mundo hay? China, por ejemplo, pero porque el gobierno chino la elabora de forma magistral. Pero no tenemos en la farmacia, ¿bien? Entonces, esto pasó hace unos años.
En Argentina también tuvimos el problema de decir, bueno, no tenemos más formulación retard, que es lo que nos da evidencia para trabajar, o hacemos nifeoros o hacemos amlodipina. No había mucho más. Nos agarramos, a nosotros nos gusta decir que nos agarramos los pelos todo, en serio, que no, que yo uso este, que en qué te basás. Bueno, como siempre, el agua que pasa abajo del puente algo de evidencia trae. Ya hace unos años tenemos publicado esta revisión sistemática muy, muy grande, donde compara nifedipina en formulación retard, que es la que tendríamos que usar porque es un estudio que hicieron en China y había, nifedipina de liberación prolongada y amlodipina. Y encontró que ninguno de los tres se relacionaba con malformaciones en el feto, que ninguna tenía peor outcome materno, y de hecho la amlodipina era más efectiva para controlar cifras severas en las mujeres que eran hipertensas crónicas. Nosotros que usamos amlodipina, se imaginan, lo dijimos siempre, pero lo bueno de esto es que nosotros desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial salimos a elaborar una toma de posición. ¿Por qué? Porque les dije, en Argentina están los dos, pero nifedipina oros es difícil conseguir de 30. Y dijimos que no podemos empezar con dosis altas. Entonces yo no puedo arrancar con la dosis máxima de un fármaco potente que ya de por sí me puede llevar una sorpresa. Entonces hasta los que querían usar oros era difícil, de 30, perdón, porque no tenían cómo hacerlo. Y para amlodipina, que sabemos que funciona, no había nada escrito. Y bueno, por supuesto que tenemos un montón de implicancias legales atrás. Entonces, esto se publicó, estuvo online en Navidad del año pasado, ya ahora tiene volumen, lo pueden encontrar, está estructurado en 6 preguntas muy fáciles, antes del embarazo, durante y después, si se puede usar o no. La respuesta es que sí, en todas las etapas. Les dejo un poco las dosis, si alguien va a China y tiene la dosis de la nifedipina retard. Amlodipina nosotros decíamos a partir de 5, pero hemos visto, después esto ya tiene que ver más con la experiencia que uno camina, hay pacientes que son muy sensibles, depende mucho del patrón que tiene, a veces con 2,5 algo de efecto tenemos. Lo importante es que se da siempre cada 24, no partir dosis, no darla cada 12, 2,5, 5, 10, y en algunas pacientes seleccionadas que se puede llegar a usar hasta 20, pero ya eso no ambulatorio, tiene que ser una situación muy grave que lo amerite con cardiografía y demás. ¿Bien? ¿Qué tengo que tener en cuenta con estos agentes? La taquicardia refleja que puede dar, contraindicación relativa en la cardiopatía isquémica, los edemas. ¿Ustedes que usan mucho, ven mucho edema? No, yo tampoco, ¿vieron? Entonces, ¿saben por qué? Porque los edemas, que son edemas de clase, es decir, si lo hace con nife retard, lo va a hacer con nifeoros, lo va a hacer con amlodipina, lo va a hacer con fenlo, son de clase. Esos estudios los hicieron sobre todo en mujeres perimenopáusicas, ¿bien? No en mujeres embarazadas ni en mujeres en edad fértil. Es más raro encontrar edemas por amlodipina en esas etapas de la vida. Así que úsenlos tranquilas y se ven edemas, piensen en otras cosas. En sistema nervioso central algo de mareos, pero son infrecuentes también. Ahora, si integramos los contenidos con todo lo que estuvimos hablando, y les vuelvo a traer el grafiquito que hacíamos al principio, ¿qué les parece que es mejor para la hipertensión gestacional? ¿Un bloqueante de canales de calcio? ¿Un betabloqueante? Un betabloqueante, por supuesto, porque el betabloqueante, más allá de que no me disminuya en extremo la frecuencia cardíaca, este agente trabaja sobre el gasto cardíaco. Y sobre esta, por supuesto que va a ser mejor sobre la crónica un bloqueante de canales de calcio. ¿Por qué? Porque el efecto del bloqueante de canales de calcio es de vasodilatación directa sobre el vaso. ¿Y la alfa-metildopa? Ambos. Me genera vasodilatación y también puede generar leves disminuciones del gasto cardíaco. Entonces, en estas pacientes que están peri 20 semanas, si yo no tengo cardiografía y no sé qué hacer, nosotros antes teníamos un protocolo que era, si ya pasó las 20 semanas, el Aldomet no entra. Y ahora, hace unos años que desde que hacemos cardios, ya no es tan así. ¿Por qué? Porque yo hay veces que agoto la dosis del bloqueante de canales de calcio y sigue estando con resistencia aumentada. ¿Qué hago? Bueno, le pongo la alfa-metildopa, después se la saco cuando pare. O sea, todos sabemos contar, salió un bebé, bueno, sacamos el medicamento. Lo podemos hacer. Esto hay que entenderlo, los pacientes son dinámicos y nosotros podemos ir a tomar decisiones. También me sirven aquella, digo, che, no será una crónica que antes venía. Bueno, si estoy sobre la semana 20, es un medicamento que me va a servir. Esto de después de tal semana una cosa no o sí, no. Es primero lo que tengo. Siempre es mejor bajar la presión versus no bajarla. Segundo, si también puedo corregir la hemodinamia mejor. Hay estudios que muestran que pacientes hipertensos que controlan solo la cifra en el brazo
no les va igual que los pacientes hipertensos, que aparte de controlar la cifra en el brazo, corrigen la hemodinamia. Los que corrigen la hemodinamia les va mejor. ¿Bien? Bueno, si la fui llevando bien hasta ahora, pasaron de hablar de cifras a cardiografía para lo que servía. Y llego ya al final hablando de esto, che, si era una crónica, estaba medicada. Las chicas lo conocieron a Gabriel, que es el jefe de cardiología, que me dice siempre, yo siempre le hago el chiste de todo muy lindo. Ya te va a venir tomando IECA, o te va a venir medicada y ahí no es tan fácil de, ay, le pongo esto, le pongo lo otro. Es cierto. Y esto que todos tienen muy presente con el tema del IECA y el embarazo, los ARA2, tiene su justificación con este estudio de Cooper, que lo que, si alguien no lo leyó, Cooper decía, hicimos un estudio donde nos fijamos en mujeres hipertensas qué fármacos habían recibido en el primer trimestre y aquellas que recibieron IECA o ARA2 tuvieron mayor tasa de malformaciones. Se imaginan, alerta, retiro de fármacos, demás, y está bien. Pero lo que no hizo Cooper en su análisis estadístico, y acá me paro recontra firme porque toda la estadística de los trabajos de investigación que hago lo hago yo misma, Cooper no excluyó diabéticas en tratamiento médico-nutricional, es decir, las excluía si estaban insulinizadas, pero no si estaban en tratamiento médico-nutricional. No ajustó el análisis por peso ni por índice de masa corporal, y la edad materna del grupo que recibía IECA y ARA2 era superior a la otra. Entonces, si desconocemos la diabetes, la senectud materna y la obesidad como causas de malformación, estamos en un problema. Eso hizo que muchísimos investigadores después de Cooper fueran a ver lo mismo. Y tuvimos grandes investigaciones, la del I, 500.000 de parejas, madres e hijos vivos, IECA, otros antihipertensivos que no bloqueaban el eje renina-angiotensina-aldosterona, ningún antihipertensivo. Similar riesgo de malformación en los 3 grupos. La revisión sistemática de Wolfish, IECA o ARA2, otros antihipertensivos, controles sanos. No encontraron diferencias en malformaciones en los grupos que tomaban antihipertensivos. Sí, por supuesto, con mujeres, controles sanos, pero porque la hipertensión por sí misma genera ahí un problema. Y finalmente, la revisión de Bateman, que tomó todos los datos de Medicaid. Medicaid era como el servicio de cobertura social de Estados Unidos, cuando estaba la administración anterior, que cubrió 40% de los embarazos de Estados Unidos. Es un montón. Y hizo esto, IECA o ARA2 en primer trimestre, otros antihipertensivos, y no encontró diferencias. Fíjense que para todo esto, los obstetras, esto es Reino Unido. ¿Vieron lo que es Reino Unido? Entraste en el grupo sí, entraste en el grupo, son mucho más dicotómicos para tomar decisiones. No digo que sea el modelo, pero estas son las guías de ellos y por eso lo aclaro. Dicen, explíquenle a la mujer que toma IECA o ARA2 que tiene que estar atenta si le falta su periodo. Y si le falta su periodo, que concurra rápidamente. Y usted no tarde en cambiar el fármaco, 48 horas día hábil. Entonces, bueno, no. Yo siempre les digo que si traía un IECA o ARA2 y la mujer llega en el primer trimestre, respiramos, suspendemos, rotamos y seguimos con nuestras vidas. Porque lo más probable es que eso, si sucedió antes de la semana 16, no pase demasiado. Y siempre pongo una diapo más porque si alguien dice, acabo de escuchar una argentina que le da IECA y ARA2 a las embarazadas, no estoy diciendo que se pueda dar ni que se deba dejar. Una vez que nosotros tenemos una embarazada que viene tomando IECA o ARA2, estamos obligados a suspenderlo y a rotar. ¿Bien? Y si esa mujer la vemos en su periodo fértil y todavía no está embarazada, tenemos que hacer buena consejería y utilizar un buen anticonceptivo para que no nos pase. Pero digo esto para transmitir un poco de tranquilidad a la madre, porque dicen, ¿cómo viniste tomando IECA? ¿Quién te lo dio? Hay que ir a matarlo. Bueno, tenemos que tranquilizar un poco porque todos en nuestra práctica tenemos estas pacientes y la realidad es que si suspendemos rápido no lamentamos grandes cosas. ¿Cómo seguimos en el posparto? Depende de qué le pasó a la paciente. ¿Hizo daño a órgano blanco agudo? ¿Hizo una preeclampsia? La preeclampsia hubo un síndrome nefrótico preeclámptico, un HELP, hizo un preso, no pasó nada, fue una hipertensión que no se complicó. Bueno, si fue una hipertensión que no se complicó, le saco la alfametildopa, por todo lo que hablamos del sistema nervioso central. No usemos atenolol, que tiene alto pasaje por leche materna. Podemos usar amlodipina, podemos usar nifedipina, que son compatibles con la lactancia. Podemos usar también IECA. No sé si está justificado en una mujer que no tiene daño a órgano blanco, pero se podría usar. Ahora, si sí hubo daño a órgano blanco, y esto me interesa más, esta mujer es una mujer en edad fértil todavía, joven, que tiene que vivir el resto de su vida y acaba de tener un evento vascular. Entonces yo a esta mujer no le puedo dar un fármaco
que no trabaja sobre su eje renina-angiotensina, que no le baja la mortalidad a largo plazo, que no le previene eventos. Acá yo me tengo que fijar, si yo le tengo que bloquear el eje, lo tengo que bloquear. Le pongo el método anticonceptivo más seguro que encuentre y le explico que le acaba de pasar algo grave y que el hecho de haber estado hipertensa en su embarazo, más allá de haber hecho una preeclampsia, no me meto mucho porque vamos a hablar a la tarde, le da más chance de ser hipertensa, le da más chance de morir de un infarto, le da más chance de hacer una ACV, no hoy, dentro de unos años. Esto me obliga a estudiar a la paciente, a reclasificarla, a ir a buscar el daño de órgano blanco chiquito, el que decíamos antes en los riñones, en las arterias. Después hablamos. Lo que quiero decir es, no dejemos de hacer tratamientos acordes porque no tenemos ganas de poner un MAC. Sí tengamos en cuenta si el bebé nació antes de las 32 y la mujer después va a lactar, porque ahí sí, por más que captopril y enalapril no dicen que son compatibles, algo de pasaje en leche materna hay, esos riñones son muy inmaduros, ahí lo tendría que tratar de evitar. Siempre que tengo dudas, nosotros usamos en lactancia, la verdad que yo lo sigo siempre, está muy actualizado, a mí me gusta. Les dejo acá dos cosas. Estos son artículos gratis. Esto es un libro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial que hicimos sobre el tratamiento de la hipertensión de la mujer en todos los periodos de la vida, y está todo esto que hablamos. Lo de amlodipina que vimos antes también está gratis, y aquello es un paper que básicamente recorre todo esto que hemos hecho, que lo escribimos desde Rosario. Y ese es el código QR de la unidad de hipertensión donde trabajo yo, que solemos subir algunas cosas así, pero que son más para los pacientes a veces que para nosotros. Bueno, espero que después de esto, el viaje en el tiempo que hagamos ya no sea al pasado, sino al futuro, y cuando vean a la mujer no piensen solo el 14-9, sino en todo esto que hay atrás de ese número. Gracias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, tenemos un minutito para preguntas. Ella tiene una charla muy buena que la pusimos al final, que habla de esta paciente, todo el riesgo cardiovascular que va a tener después, que es así, que es como una apuesta al futuro, está buenísima. Pero no sé si quieren ahora hacer alguna pregunta. Pero es la misma, oro, liberación prolongada, XR, XL, ER es la misma. El sistema es oro porque es, lo tenés que leer de verdad, System, Osmotic, Release, no sé cuánto, pero es la misma. ¿Alguna pregunta? Y si no, vamos a pasar a la conferencia de Paula, que se acuerdan que esta paciente que teníamos ahí dudando si hacíamos biomarcadores o no. Entonces, bueno, también es algo para nosotros relativamente nuevo su uso, tipo cotidiano. Antes lo pedíamos en anécdotas y bueno, ahora lo tenemos además acá en el hospital, aunque no me dejen decirlo, pero yo se los digo con orgullo. Y bueno, nada, Paula. Bueno, no queríamos... Por favor, a Paula la conocen todos, los internistas, es grado 3 de ginecología, pero sobre todo es una amiga así del alma y bueno, no vamos a decir más nada, orgullosamente amiga de ella y destacada en medicina materno-fetal. Bueno, no queríamos ir al break sin antes hablar un poquito de biomarcadores. Voy a intentar ser breve porque estamos todos con un poquito de hambre y de ganas de tomar un cafecito. Vamos a intentar hablar de esto en el uso para el diagnóstico y para el seguimiento del síndrome de preeclampsia-eclampsia. ¿Por qué nos preocupa? Ya sabemos que por más que nosotros estamos muy bien en mortalidad materna en el Uruguay, la preeclampsia es nuestra segunda causa de mortalidad después de las hemorragias. Y en todo lo que podamos hacer como para disminuir esto, obviamente que es bienvenido. Se han hecho múltiples esfuerzos a lo largo de los años para disminuir la morbimortalidad por los estados hipertensivos, desde lo que fue al inicio los cuidados, que eso empezó más o menos en la década del 60, a tomarse la presión a todas las embarazadas, controles nutricionales, después aparecieron los tratamientos antihipertensivos, después apareció el sulfato de magnesio, que hizo un descenso grande también en la morbimortalidad, y la aspirina como método preventivo. Y bueno, y ahora, desde hace unos años, ya vamos a hablar un poco de esto que es los biomarcadores. ¿Por qué nos importa también? La disfunción placentaria es también, y acá tenemos neonatólogos dentro del grupo, es la primera causa de prematuridad iatrogénica. Y cuando hablamos de disfunción placentaria hablamos
prácticamente estas tres cosas: el síndrome preeclampsia-eclampsia, pero también la restricción de crecimiento intrauterino y menos frecuentemente, pero más agudo y catastrófico, el desprendimiento de prematuro de placenta normoinserta. Y acá los obstetras siempre tenemos que tener en cuenta esta balanza entre ver si arriesgamos a la paciente a una complicación materno-fetal o arriesgamos a ese neonato a la prematurez. Y en eso nos estamos jugando todo el tiempo a ver cuándo definimos la finalización de estos embarazos. Como ustedes saben, la preeclampsia es un verdadero síndrome que puede involucrar, obviamente, la hipertensión arterial, elementos de lesión capilar que vamos a ir a buscar, elementos de fibrinólisis, de hemólisis, los síntomas que pueden demostrar todas estas cosas, que de síntomas de severidad. Entonces, muchas veces es muy difícil hacer un diagnóstico en estas pacientes, y todas las pacientes acá, que es un lugar donde vemos muchas preeclampsias, y bueno, y todos los ginecólogos que ven preeclampsias en todos los lugares donde trabajan, son distintas, todas son diferentes una de otra, y es muy difícil predecir la evolución de una preeclampsia. Por ahí una que te parecía totalmente inocente y leve termina siendo un evento agudo, y al revés, aquella que parecía severa y que iba a evolucionar muy mal, se mantiene un poco en el tiempo. Entonces hay muchos desafíos cuando nosotros hablamos de preeclampsia. Desde la tríada clásica, que aquellos que son de mi época la conocían, que hablábamos de que para hacer diagnóstico de preeclampsia teníamos esta tríada de hipertensión, proteinuria, edemas, se fueron borrando. Primero desaparecieron los edemas de la definición, aunque nosotros sabemos que los edemas forman parte de la preeclampsia, por más que no los consideremos diagnósticos, siempre vamos a ir a buscarlos y a ver cómo está esa paciente, si tiene edema de manos, de cara, de miembros hasta muslo. Después desapareció también la proteinuria. Hay pacientes que tienen preeclampsia, que tienen hipertensión más daño de órgano blanco, pero no necesariamente proteinuria. Y también tenemos casos de síndrome HELP sin hipertensión. Entonces, hay muchos desafíos cuando hablamos del diagnóstico de preeclampsia. No hay métodos preventivos ni tampoco predictivos que sean completamente eficaces. Hay formas atípicas, como dijimos, sin proteinuria, sin hipertensión. La sensibilidad y la especificidad de la proteinuria es muchas veces subóptima. Tampoco está estudiada cuál es la proteinuria fisiológica en el embarazo de las pacientes embarazadas, cuál es la proteinuria fisiológica en un embarazo gemelar, que capaz que es mayor que en una embarazada de embarazo único. Entonces, muchas veces tampoco nos podemos valer de eso. Acá todos los que trabajamos en el hospital de clínica sabemos lo complejo que es muchas veces hacer diagnóstico de preeclampsia en una embarazada que tiene un lupus y que ya tiene una proteinuria de base, en una embarazada que tiene una nefropatía, que tiene también una proteinuria de base y que a veces ya tiene hipertensión, o las diabéticas. Todas estas situaciones nos complican mucho el diagnóstico. Y por último, lo que les estaba diciendo recién, que el curso clínico de la preeclampsia es impredecible. Y no existen fármacos que cambien la evolución natural, lo que decía Albertina. Nosotros podemos tapar el síntoma de la hipertensión, pero no le vamos a cambiar la evolución a la preeclampsia. Entonces, pensando un poco en todos esos desafíos diagnósticos, es que se empezaron a valorar los biomarcadores, que nosotros los conocimos hace relativamente poco, pero se está hablando de esto desde el año 2005 más o menos. Como ustedes saben, la placenta es un órgano endocrino, y puede producir factores proangiogénicos y factores antiangiogénicos. Y el cociente placentario, que es un balance entre estos dos factores, es lo que nos habla del riesgo de preeclampsia, es un predictor del riesgo de preeclampsia en las futuras semanas. Entonces, una placenta saludable, acá va a secretar sobre todo factor de crecimiento placentario. Sin embargo, una placenta preeclámptica, que está sometida a cierta hipoxia, produce sobre todo que es el factor soluble del receptor de tirosinquinasa,
ese factor se une en la sangre a el factor de crecimiento placentario y hace que este factor, que es el bueno, el de crecimiento placentario, no pueda ejercer su efecto a nivel del endotelio vascular. Entonces, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que en una placenta preeclámptica tenemos aumentado el factor de crecimiento tirosinquinasa y sin embargo tenemos disminuido el factor de crecimiento placentario. ¿tá? Eso nos va a llevar a una disfunción endotelial que, manifestada por vasoconstricción, por agentes procoagulantes y por un aumento de la permeabilidad vascular, que es la causante de los edemas que son tan característicos, aunque ya no forman parte del diagnóstico. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos cómo evoluciona que es el malo de la película, el factor tirosinquinasa, el factor procoagulante, vemos que en las primeras semanas del embarazo, acá tenemos en la línea azul las pacientes controles, en la línea roja las pacientes que van a desarrollar una preeclampsia y arriba, en negrita, son las pacientes que tienen una preeclampsia diagnosticada. Si nosotros vemos al inicio del embarazo, no tiene mucha validez este factor porque es prácticamente similar su valor en los controles que en las pacientes que van a desarrollar preeclampsia más adelante. ¿tá? Esto se explica porque en realidad, como dijimos, este factor se empieza a secretar por la placenta que sensa hipoxia y eso no sucede en las primeras semanas de embarazo, sucede más adelante. Estos factores se empiezan a diferenciar acá, alrededor de la semana 26 de embarazo, donde ya vemos que en las pacientes que van a desarrollar una preeclampsia, el nivel de tirosinquinasa es mayor que en los controles. ¿tá? Sin embargo, acá, bien al final del embarazo, que nosotros sabemos que todas las placentas eventualmente se vuelven hipóxicas a término y sobre todo alrededor de las 40 a 41 semanas, esto vuelve a disminuir la diferencia entre lo que es controles preeclámpticas o aquellas pacientes que la desarrollarían. Y eso Marcelo lo sabe de cuando estiman el riesgo de preeclampsia, que a término de las 41 semanas el riesgo de preeclampsia le da alto a prácticamente todas las pacientes. ¿Qué pasa con el factor de crecimiento placentario? El factor de crecimiento placentario sí se ve una diferencia desde el inicio del embarazo. Y nosotros acá, si vemos en azul las pacientes control y en rojo las que desarrollarán una preeclampsia más adelante, vemos que ya desde el primer trimestre los valores son diferentes y está más alto en aquellas pacientes controles. También lo mismo que con el tirosinquinasa, al término del embarazo, todo esto tiende a equipararse y no tiene tanto valor. Esto es un estudio que muestra, en los puntitos grises son las pacientes control y los puntitos, los triangulitos rojitos son las pacientes con preeclampsia. Y ponen un punto de corte a las 34 semanas. Si nosotros vemos antes de las 34 semanas, hay una diferencia bien marcada entre las pacientes control y las pacientes con preeclampsia, que esta escala además es logarítmica. Vieron que las pacientes control están alrededor de 1 y 10 en el valor de este cociente, mientras que las preeclámpticas están en valores mucho más altos, mayores a 100. ¿tá? Después de las 34 semanas, todo esto tiende como a mezclarse un poco más. Entonces ahí vemos la sensibilidad y especificidad de este cociente antes de las 34 semanas y vemos cómo desciende de las 34 semanas en adelante. Lo mismo acá, vemos cómo esto habla de la posibilidad de desencadenar de que se produzca el parto debido a complicaciones maternas o fetales en las siguientes semanas, es esto, cuando el cociente es mayor a 85, o en los siguientes días, cuando el cociente tiene un valor muy alto, mayor a 655. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Como dijimos, la disfunción placentaria no involucra solo la preeclampsia, involucra también la restricción de crecimiento intrauterino. Y acá nosotros podríamos ver, tenemos en rojo
lo que es antes de las 34 semanas, en verde lo que es posterior a las 34 semanas, grupos controles con los valores del cociente bajitos y cómo esto va como en un ascenso a medida que la placenta se va volviendo hipóxica y deja de funcionar. Acá vemos en las pacientes que desarrollaron RCIU que los valores del cociente son más altos, sobre todo en menos de 34 semanas. En las pacientes preeclámpticas, valores aún más altos, y encontramos los valores más altos de todos en las pacientes que tienen un síndrome preeclampsia-eclampsia más una restricción de crecimiento intrauterino. Todo esto que ya se sabía desde antes, desde los años 2005, en este estudio, que fue un estudio que involucró a muchas pacientes, que se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 2016, se trató de determinar cuáles eran los puntos de corte para este cociente para poder determinar su uso clínico sobre todo, ¿no? Y bueno, y lo que se vio ahí es que el cociente realmente lo que tiene es un enorme valor predictivo negativo. Para lo que nos sirve este cociente es para predecir con un alto porcentaje, 98% y 99%, como si estas mujeres van a desarrollar preeclampsia en la siguiente semana o en el siguiente mes. Y determinaron los valores de corte en menores a 38, a ver, capaz que me quedó después esa, bueno, no. En menores a 38 como normal, y mayor a 85 como patológico. Este estudio que salió publicado en la NICE, o sea, fue un estudio del 2016 también, lo que quiso valorar fue el costo que implicaba para las instituciones de salud el usar, el hacer diagnóstico de preeclampsia de la forma clásica, clínica, hacer el diagnóstico utilizando solo el factor de crecimiento placentario o qué costo sanitario tenía el uso del cociente placentario en cuanto a internación, tratamientos que se le adjudicaban a los pacientes. Y se vio que en realidad cuando se usa el cociente, los costos sanitarios en internación, en diagnóstico y sobre todo en finalización de la gestación disminuían hasta en 2.000 euros por paciente. Ahora después yo les voy a proponer les voy a mostrar un caso clínico que viví en una institución con Fernando Tavares, que era el internista ahí, para mostrarles eso también. Entonces, un poco, ¿a quién le tendríamos que hacer esta prueba y cuándo deberíamos hacérselo? Nosotros acá nos manejamos un poco con este cuadro que nos parece que es bastante sencillo. ¿A quién hacérsela? Bueno, puede ser aquellas gestantes de alto riesgo que sean asintomáticas. Cuando tenemos factores preconcepcionales de alto riesgo, cuando tenemos una elevación de las resistencias de las arterias uterinas en el primer trimestre o un cribado de preeclampsia positivo en el primer trimestre. ¿Y cuándo le haríamos la prueba? Y bueno, como dijimos, a las 24 o 26 semanas es el momento donde estos factores se diferencian más. Entonces, fisiopatológicamente, ese sería el momento en que deberíamos realizar el cociente. ¿Y por qué? Desde el punto de vista fetal, porque también ahí se inicia la viabilidad fetal. Y por otro lado tenemos las gestantes sintomáticas, aquellas en las que nosotros sospechamos una preeclampsia, pero que no podemos diagnosticarla de forma fehacientemente. Entonces, por ejemplo, son aquellas que tienen una elevación de la presión arterial o una proteinuria de novo, un agravamiento de la hipertensión arterial o de una proteinuria previa, o la aparición de signos o síntomas de preeclampsia, como son epigastralgia, edema, bueno, todos los síntomas que nosotros ya conocemos. ¿Y a estas en qué momento se lo haríamos? En cualquier momento en que surja la sospecha, siempre que estemos por encima de las 20 semanas, que es cuando está validado el cociente. ¿Cómo interpretamos el cociente?
riesgo bajo es cuando es menor a 38. Estos puntos de corte que surgieron a partir del estudio a prognosis, ese que les mostré recién, están validados. ¿Qué quiere decir esto? Que descarta la preeclampsia con un valor predictivo negativo de 99% a la semana y de 95% al mes. O sea, es un valor predictivo negativo realmente muy alto. Y cuando nosotros tenemos un cociente negativo, la verdad es que nos deja re tranquilos de que no va a desarrollar la preeclampsia en el mes siguiente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Tranquilizar a la paciente y no hacen falta más determinaciones a menos que surja una nueva sospecha, ¿tá? Cuando tenemos un riesgo intermedio, esta barrita separa lo que es antes de 34 semanas de lo que es posterior a 34 semanas. O sea, riesgo intermedio sería entre 38 y 85 en menores a 34, entre 38 y 110 en mayores de 34. Bueno, ahí ¿qué pasa? Nos confirma un alto riesgo de preeclampsia, pero el valor predictivo positivo es bajo, ¿tá? Este no es un método que esté validado por ahora para hacer diagnóstico de preeclampsia, ¿tá? El valor predictivo positivo es de un 40%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, un control más estricto, ¿tá? Lo vamos a retestear, la vamos a retestear y la vamos a educar en el control de los síntomas, en el control de las cifras de presión y controlarla mucho más de cerca. ¿Qué pasa cuando el cociente es alto, que es mayor a 85 antes de las 34, mayor a 110 después de las 34? Ahí es compatible con el diagnóstico de preeclampsia u otra complicación placentaria, pero tampoco, o sea, es para control estricto. Habitualmente nosotros lo que vamos a hacer acá es internar a la paciente y considerar acá un bajo umbral para la finalización de la gestación. Cuando es muy alto, que estos son los valores antes de 34, posterior a 34, hemos tenido muchas pacientes con cociente muy alto acá y lo que vemos clínicamente es que tienen una preeclampsia o que tienen una restricción de crecimiento precoz y severa, ¿tá? Esto es compatible con la aparición de complicaciones y necesidad de finalizar la gestación a corto plazo. Implica una vigilancia intensiva, recomendable la hospitalización y acá vamos a considerar, dependiendo de la edad gestacional, la maduración pulmonar. ¿Sí? Bueno, y quería decirles algo del uso en embarazos gemelares, porque este es un cociente que no está validado aún para embarazos gemelares, si bien hay muchos estudios que se están haciendo para ver si es posible validarlo. Sobre todo en España hay muchos estudios que han surgido con un número alto de pacientes y lo que se ha visto, acá ven en azul lo que son los embarazos simples, perdón, los embarazos gemelares y en gris los embarazos simples y se ve que hasta las 29 semanas aproximadamente el valor es muy similar, entonces podríamos utilizarlo con seguridad, pero que después de las 29 semanas el valor difiere mucho con un aumento importante en el embarazo gemelar sin que eso implique el desarrollo de una preeclampsia. Entonces, en el tercer trimestre no estaría correcto utilizarlo por el momento. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Que el ratio es un marcador de disfunción placentaria y que se eleva 4 a 5 semanas antes de que aparezcan las complicaciones, que es útil para descartar preeclampsia en situaciones de sospecha, que se empieza a elevar ahí a las 24 o 26 semanas y que ahí se podría iniciar el seguimiento en pacientes de alto riesgo y que el valor se relaciona con el pronóstico y con la necesidad de finalizar el embarazo en el corto plazo. Es orientativo para el manejo, pero aún no hay puntos de corte que sean indicativos por sí solos de finalización del embarazo. Y esto es algo que también hemos visto muchas veces acá, que estamos haciendo experiencia en esto. A veces logramos mantener con cocientes de 800, 900 por alguna semana a estas pacientes. Bueno, y quería como finalizar con este caso clínico, que traje un caso clínico que no es del hospital, justamente porque nosotros acá tenemos la
fortuna, porque tuvimos mucho apoyo de la dirección, porque tenemos una infiltrada del equipo también, de contar con el cociente cada vez que lo requerimos y lo tenemos al resultado realmente en el mismo día y ahora se procesa acá mismo, entonces es como muy fácil. Pero bueno, a veces nos enfrentamos a estas situaciones afuera donde no es tan fácil. Y traje este caso, que en realidad era una paciente de 32 años, proveniente de una mutualista de Montevideo, de un buen medio socioeconómico, sin antecedentes a destacar, que había tenido como antecedente obstétrico una gesta, un parto en el 2020, un embarazo que había sido bien tolerado de término, con un recién nacido, con un peso adecuado de 3.200 gramos, y ella consultó en este embarazo en emergencia, cursando una gestación de 32 semanas, por un episodio de epigastralgia intensa. Ahí se le realizó la toma de presión arterial que tenía 150/95, se le hizo un índice de proteinuria, creatininuria, que fue de 0,35 y se decidió ingreso para valoración. Esta paciente la vivimos con Fernando en una mutualista y en realidad ella ingresó con el diagnóstico de preeclampsia severa al piso. Era un embarazo bien controlado, con una ecografía de translucencia normal, con una ecografía estructural normal, rutinas de primer y segundo trimestre normales, que había estado normotensa en todos los controles del carné obstétrico hasta ese momento. Durante la internación reiteró las cifras de 140/90 en 2 oportunidades. Las primeras 24 horas persistió con epigastralgia. A nosotros no nos cerraba la epidemiología de esta paciente que había tenido un parto previo de la misma pareja, término, sin hipertensión. Y bueno, se le realizó una proteinuria en 24 horas que fue de 0,33 gramos, o sea, no ayudaba la proteinuria realmente. Con una diuresis conservada, se le pidieron rutinas hipertensivas, que en realidad fueron todas normales, y se le realizó una ecografía obstétrica que mostró un crecimiento en un percentil 5 con un Doppler normal. No nos cerraba, la verdad, para preeclampsia severa, y entonces decidimos pedirle un cociente placentario. La realidad es que la mutualista no nos autorizó el cociente placentario. La paciente tenía un buen medio socioeconómico y le preguntamos si ella se lo podía hacer por sus medios y ella accedió a hacérselo y este fue el cociente placentario, así es como lo informan. Se ve mejor allá, te informan el valor 3,2 fue el valor del cociente. Entonces, este es el verdadero valor del cociente placentario. Nosotros con esto teníamos un valor predictivo negativo que iba a desarrollar una preeclampsia de 99% en la semana siguiente y de 95% en el mes siguiente. Entonces ahí decidimos darle el alta, ¿sí? Se fue al control semanal, de control diario de la presión arterial, rutinas semanales, se realizó ecografía y Doppler cada 15 días y el nacimiento fue a las 37 semanas por parto vaginal y tuvo un recién nacido que pesó 2.900 gramos. Entonces, si nosotros sacamos el costo para la paciente y para el sistema de salud de lo que hubiera sido una interrupción a las 32 semanas con un prematuro moderado, que hubiera requerido ingreso a CTI, con una madre que probablemente hubiera terminado en cesárea, porque una inducción del parto a las 32 semanas es algo que habitualmente no evoluciona bien, sin duda que no tiene punto de comparación frente a lo que sale que fueron 9.000 pesos que ya pagó el estudio afuera. Y bueno, y eso queríamos mostrarle. Muchas gracias.